Here we go. We're gonna get you out your seats, are you ready? A little old school groove, we rock you rock steady. A little heat to move your feet even better. Ooh la la, take it down, yeah, then do a slide. Jump to the left, then you snake to the right. No one can do it better. Oh yeah. Now shake your shoulders, yeah, get you some room.
Hola, Susi, hola, son Belarmino, mira, era para ver se querías quedar hoxe a tomar algo, ainda que sea un café con hielo, que vas para Brasilia. É que é Veiga Sicilia? Que levan un soldador. É un boxeador, vale. Perdoa, que sabes que pasa, que do oído dereito escoito como ao carallo. Pois tamén tens razón. Mira unha cousa, onde dixeches que? Non, sei o que é internet, sí, que teño Tinder, cona. Xa. Bueno, pois nada, pois, vale. Hala, noutro momento, que vale, que che guste, chao. Merda, televisión. Hola, Loli. Aí vas ver Veiga Sicilia. Vale, nada. Chao, xa falamos. Margarita, que tal? Sí. Porque que tes unha cousa que che avisa, de que hoxe é Veiga Sicilia, vale, moi ben, ala, chao, un bico. Monchiña, mira unha cousa, ti hoxe á noite... Xa, Veiga Sicilia, non me digas máis. Bueno, moi ben, ala, pois que vai ben. Cajo hasta nos demonios, pois vou ter que ver eu tamén Veiga Sicilia, pois senón vou quedar fora das conversacións, todos non me vou enterar de nada. Ala, marcho para o YouTube de cabeza. Merda, caralho. ¡Bienvenido Miguel Veiga! ¿Cómo estamos? Vaya semana de locos. Belarmino, suscríbete. Veiga Sicilia, vas al YouTube, te suscribes, campanita para que te avise, si no te vas a quedar sin pinchito. ¿Vale? Entonces, para estar en las conversaciones y tener de qué hablar y llevar las cosas al terreno. Bueno, buenas noches a todos, chicos, ¿cómo estamos? Carlos, ahí estamos, Diego, Raquel, Adri, Ancho, ¿qué pasa? Todo el equipo está por ahí ya, Fátima, Pepo, Cachadas, bueno, todo el mundo está por ahí. Pablito Moreiras, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Bueno, estamos encantados de estar acá. Estoy loco, ando loco con la entrevista de Miguel Bosé, tío. Estoy loco con eso porque, joder, yo le vi y digo, esto me lo quiero para mí. Dice, habla con Bosé y habla con Miguel, tío. Y yo voy a empezar a hablar con Veiga y con Miguel, de un lado para otro. Aquí digo, tú, tío, tienes que controlar, tío. Tú tienes que dejar de meter tantas drogas. Y tú tienes que... Ahí estamos. Dijo en la entrevista que llegó a meterse 2 pollos diarios. 2 gramitos. Y dice, y a mí la mierda esta de la AstraZeneca no me la metas. Digo, vamos a ver. Si tú le pillabas al mismo que le pillaba yo, lo de la AstraZeneca es un paseo, Miguelito, ¿vale? Y después dice, es que yo vivía al límite, sexo, drogas, una cosa, vivir al límite. Miguel Bosé es ir marcha atrás en los coches de choque, tronco, y que se te acabe la pista. Ello vivir al límite. O bajar en una BMX a todo piñón y sin frenos y tener que frenar con ir metiendo ¿sabes? La zapatilla y que se te desgaste y acabas frenando con el pie. Vivir al límite es hacer un directo de Veiga Sicilia, así que vamos a vivir al límite que nos gusta. Veniros, venga, vamos allá. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ahí lo tenéis entrenando para hacer la patada voladora. Yo voy por el 0, ¿vale? Cuando llegue al 12 vais a flipar. Yo ya puse, tengo una lista de decir, en mi vida, tengo que antes de morirme hacer el espagar. Ya puse hacer el espagar porque no lo voy a hacer en la vida. Entonces voy a aguantar un tiempo. Bueno, esta semana me habéis enviado una de movidas, una de mierders que a mí me encanta, me tienen loco. Yo con esto me voy poniendo a tono. Hoy voy a empezar primero con una, porque descubrí una aplicación
que tuve que hacerle un homenaje a Diego, nuestro jefe de realización, porque tiene que sobrevivir. Coge el Miedo me das, miedo me das. No me voy friend, Diego, como me dice siempre, tengo que sobrevivir a un Vega Sicilia que acabo escarallado. Digo, bueno, pues tío, va, ¿le damos o qué? Vamos venga, allá, venga. Oye, amplíamelo, espera, amplíamelo tú o lo amplío yo. ¿Puedo ampliarlo? Ahí No, está, venga, hostia, dale ¿qué es caña. eso? ¿Qué es eso? Dale, manda. First I was afraid, I was petrified, kept thinking I could never live without you by my side. Guapo, ¿eh? But then I spent so many nights Diego me das, thinking dice how you did me wrong. Got what's wrong. Soy bizco, tío. And I learned how to ¡Vamos! you see your back. ¡Héroe! ¡Go! Not a city. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed. Mola mucho, ¿eh? I should have made you Ya canto bien, canto bien. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go. Walk out the door. Just turn around. You're not welcome anymore. Me encanta. Bandido guapo. Te voy a empotrar. Míralo, ¿Cómo te ahí el apoyo? tío. Bueno, pues después de esta intensidad, ¿cómo me gustó, tío? Yo lo vi y dije, oh, mira, pero no te hacía yo con esos toques. Tienes que ir ensayando esa movida rollo Boris. Está guay, lo voy a Está entrenar. guay, ¿verdad? Bueno, Sí. otro que también se las trae es Gonzalo de Supernito. Esto sí que es pegar tiros, Miguel Bosé, y lo demás son bromas. Venga, va. Hombre, no te jode. Bueno, venga, ya ahí lo paramos. Y después, ya me volvió loco esta, tío. Esto es un homenaje a todos vosotros, tío, de verdad. O sea, a vuestra profesión. Me tiene loco esto, tío. Mirad, fijaros cómo corre este tío. Mirad cómo corre este tío. O sea, va más rápido que el que está compitiendo. Míralo ahí. Fíjate, ahí lo tienes. Y entra primero, ¿sabes? Entra. Ahí. Míralo. Ahí lo tienes, ¿eh? Va, ¿oíste? Entra. Con la cámara, tío. 15 kilos ahí corriendo y gana la historia. Qué duro es Otra el mundo de los cosa que me cabras a tiene veces. loco, la imaginación de la peña. Uno, el que toma el sol así. Y otro, el que le escribe el texto encima, tío. Va, venga, vamos con este. ¿A dónde fuiste de vacaciones? A Texas. Y al carajo. Al que tuvo la idea de tumbarse y al que hizo el texto hay que juntarlos en algún momento. Otro que me volvió loco. Este tío me encanta. O sea, este tío lo quiero yo para cuando se abra la historia esta de la pandemia, toda esta movida que está pasando, lo invitamos a una fiesta. Va, venga, vamos. ¿Cómo se va a subir al tren, tío? Fíjate ahora la próxima vuelta cómo se sube al tren el tío. Mira la movida, ¿eh? Ahí va. ¿Es en esta? Es en la siguiente. Es en la siguiente. Espera, que viene. Ahí viene el tren. Es en la siguiente. Ahí va, mira. ¡Oh! Ahí lo tienes. Hostia, yo lo quiero para mis fiestas a este tío. Venga, va, vamos más. Después, otro muy bueno es este otro, ¿eh? Ahí va. Qué bonito tienes el pelo. ¿Te lo puedo tocar? Venga, más cositas que tengo por aquí. Oíste, nunca llevéis a unos mariachis a una movida que no sabéis lo que va a pasar, ¿eh? O sea, nunca, jamás. Venga, vamos allá. ¿Qué pasó? Ay, ¿qué pasó ahí? Ay. Ay, no. Ay, no. Ay, Mira, escuchar al tío. ¡Qué marrón! Mira, ¡qué marrón! Ay, ay, qué pesado. ¡Qué marrón! Ay, no.
Esto es como el Titanic se hunde y la banda sigue tocando, tío, ¿sabes? Hostia, mira para ahí. Cuidado con la movida. Pero con los ositos, ¿os fijasteis que estaban los ositos y todo abajo, tío? Eso es un marrón, pero importante, ¿eh? Ay, señor. Bueno, y una cosa que tenemos muy guay esta semana es que hemos peleado por un cartelito para Cachadas en la radio, porque llevábamos un vacile con el cartel de Cachadas, se le cayó un día en el puesto, tío, y no se lo volvieron a poner. No sé qué pasa ahí, no sé qué instancia hay que rellenar, a dónde hay que ir, ¿cómo se dice? ¿Qué clave hay que tocar, sabes? O a quién hay que mover, igual hay que llamar a Rajoy o a alguien para que le mueva, o igual Rajoy no, pero alguien que se mueva bien en el concello, para que le ponga el cartel del suyo. Entonces, con la coña, el otro día hicimos que le hiciera un cartel, yo pedí un cartel de cartón en condiciones, y esto se lo dibujó un chavalito, un hijo de nuestros oyentes, y ahí el sábado por la mañana Cachadas lo puso, y ahora Cachadas ya tiene cartel, así que ¡un aplauso para Cachadas, para este cartel! Tengo dos cosas más, pero las voy a dejar para luego porque vamos a tener de invitadas, localizamos ya a dos tiktokers que lo están petando en Galicia, Uxía Blanco y Oliva, sin H, la podéis buscar. Bueno, no me puedo resistir a poner esta, por ejemplo. Oliva va a estar con nosotros el 5 de mayo, si no me equivoco, ya está cerrado, va a venir desde Boiro y la localizamos gracias a Vero, gracias Vero, guapa, y fijaros, ella está arrasando, a sus 52 años se aventura en TikTok y está haciendo cosas como esta, mira. ¿Los fabricantes de ropa podríais poner bolsillos en todos los vestidos para que nos podamos subir las bragas de goma floja con un poquito de dignidad? Que a los tíos bien que le ponéis bolsillos en todos los pantalones para que se rasquen los huevos. Bueno, pues estamos encantados de recibirla aquí. El próximo 5 de mayo va a ser un placer. Ahora con todos nosotros Pablo de Honoriza, que está con nosotros aquí. Buenas noches, Pablo, pasa. Eres más alto, tío, eres más bajo en la tele, tío. Yo te lo digo siempre, en la tele siempre sales más bajo. Yo hago videoconferencias contigo, tío, y te hacía, de verdad, te veía ahí en la cámara. Carijo. Sí, tío, de verdad, o sea, te hacía, digo, hostia, este es de mi altura, voy a traerlo al programa. Es que solo traigo a Peña, el único que es más alto que yo es Pepo, el resto no nos ponemos somos todo un corte, creo que 1,70, ¿no? ¿O qué? Por ahí andamos. Cachadas 1,60. No nos ponemos al lado y arreglamos. Venga, listo. Bueno, tal, ¿cómo estás, tío? Regalo ¿Todo para ti. bien? ¿Me traes un regalico? Sí. ¡Oh! Con lo que me gustan las camisetas. Lo que pasa es que no había tu talla, entonces. ¿Cómo? Es una talla muy pequeña. Tío, yo te quiero bien también, tío. O sea, tú estás deseando que yo llegue aquí, ¿o qué? Pero eso es para los de los ficheros, que no nos hacen ni puto caso. Ah, Chacho Dicen. Vale, tío. Venga, lo vamos a poner aquí, ¿vale? Si te parece. Venga, ahí con la tacita que vamos a regalar ahora. ¿Traes los 50 lereles o no? No. Traigo los 50 No, lereles. vamos, ¿están buenos o no? Casi me despisto, pero ¿Son sí buenos? traigo Bien, 50 lereles. 50 lereles, que lo regalábamos la semana pasada ahí por... Hubo un suscrito, ¿no? Sí, una Pues maravilla. qué suerte va a tener el tío. Se va a llevar, seguro, tío. Pero se va a llevar... ¿Vamos a hacer más o no? ¿Vamos a regalar más? Sí, o no? sí, si queréis. Sí. ¿Otros 50? Sí. ¿Otros 50 y otra taza? 200 amigos tú. No, 200 no, tío. No te... Pero tío. es Chacho Dicen, la gente no, si no se registra, Chacho dice. que se jodan. Tiene que registrarse porque hay pasta. Ahora vamos a hablar de eso. Arrímate un poquito más para mí. Y vamos a hablar de eso. Honoriza, llevamos ya varias semanas hablando de esto. ¿Quieres que te pongamos los pachachos ahora o te los ponemos al acabar? ¿Qué prefieres? Ponlos ahora si quieres. ¿Quieres los pachachos al acabar? Los pachachos al acabar, me dice Diego. Vale, bueno, vamos a hablar. Yo te pedí que vinieras porque creo que nadie como tú puede contar Explica. lo que hacéis, tío, de verdad. O sea, porque nosotros estamos siempre... Es que, claro, a mí me lo cuenta alguien en la calle, Pablo, y yo no le hago caso, tío, porque claro, está todo el mundo que no se fía ya de dónde meterse, qué meterse, aquí le das tus datos, aquí le das tu DNI, ¿sabes? Entonces, basándome en eso, y después de haberte conocido, de haberme metido en una conferencia contigo, de verte la cara, de saber quién eres, pues confié en ti y yo te di mis datos. O sea, tanto Pepo como yo te dimos los datos y rellenamos los ficheros. Porque esto no es una coña, o sea, esto es en serio. Yo, mira, aún el otro día recibí un mensaje o una carta por escrito de una empresa de estas que me quiere cobrar no sé qué de Vodafone del año de la Yo te mandé antes un mensaje
con las indemnizaciones que obtuvimos este mes, en lo que va de mes. Son 5 indemnizaciones. 5. 5. ¿Y de cuánta hecho, pasta? son 4 de Telefónica, que te iba a pedir un sobre de dilatador de ese que tienes ahí. ¿Quieres uno? Lo que pasa es que medio sobre, porque esta no fueron, la máxima fue de 5.000 pavos. Oye, pero no está mal, tío, ¿no? Medio sobre, dices. De la, ¿A quién se lo untamos? ¿A Movistar en esta ocasión? ¿o yo te sé el mensaje, creo que Soras me parece que es una y Movistar me parece que eran 4. Si los tienes por ahí, Pablo, me lo reenvías aquí al correo, porfa, ¿puedes? No fue... Es que yo no tengo aquí ahora el teléfono donde de esta vez no fue mucho importe. Pero fueron 3, ¿de cuántos importes? ¿Lo puedes ver tú ahí? Sí, míralo tú mejor. Mira, lo ves tú aquí mismo, míralo ahí. Mira, a ver, Orange, 5 de abril, 2.000 pavinis. Telefónica Oviedo, 5 de abril, 3.000 pavinis. Esto se lo fuisteis consiguiendo a clientes vuestros, a clientes, ¿no? Nuestros, sí. Coruña Telefónica. ¿Pero estos son empresas más pequeñas o...? No, eso es menos importe. Grandes operadores que operan en pues, no, eso es Telefónica. ¿Telefónica? Es Telefónica España. Telefónica España. Sí, o es Orange, o son los operadores, conocemos todos, Vodafone. El 25 de marzo 3.000, Oviedo, de nuevo, 7.000, perdón, el 7 de marzo 5.000, y en Avilés el 13 de marzo 2.000. Joder, pero dices 5.000 el máximo, pero es que hasta aquí estamos sumando 5... 15.000 pavos. En ese caso es poco importe porque depende de los juzgados y depende de muchos factores. O sea, que esto es poco. Pero ahí puede haber gente que realmente le era muy difícil demostrar que discutieron la deuda y sin embargo tienen su indemnización. O sea, que no tenían para demostrar con los papeles. Correcto. Porque, claro, es un engorro que alguien te diga, oye, dame la documentación y tú pues no tengas todo eso guardado, ¿no? Es que de hecho hoy nos pasó eso, la de hoy era de 2.000 euros, que yo decía cómo era posible que fuera tan poco importe, y la razón nos decían que es que tenía 2 inscripciones en el fichero, ese usuario. Eso no debe ser motivo para que baje la indemnización el juez, porque en realidad una persona puede estar por 2 compañías tranquilamente. Alguien que sea un poco tozudo y que no quiera dar el brazo a torcer de algo que le quieren cobrar y que no es correcto, lo acaban metiendo ahí. O sea, y lo que no pueden nunca es meter en un fichero de morosos, bajo ningún concepto. Yo el mensaje que quería transmitir hoy a la gente, o que me gustaría que quedara claro, es que cualquier persona que esté metida en el fichero, el 99%, por no decir el 99, no, pero si el 95%, tienen derecho a una indemnización. Porque las inclusiones en los ficheros son en su mayoría indebidas. O sea, cuando te incluyen en un fichero de morosos... La mayoría de las veces no se está cumpliendo con la legislación, porque ni se notifica la inclusión correctamente, eso ya en el 99% de los casos, y después a mayores todos hemos tenido problemas con las telefónicas y todos sabemos cómo funcionan. Y quien dice telefónicas, dice bancos, dice empresas de corriente, cualquiera de estas. Es decir, te van a meter en el fichero para coaccionarte a que pagues. Esto vale para cualquier empresa de este tipo que te dé servicios, Cualquier persona que tenga la sospecha de que está metida en un fichero, nuestro consejo siempre es que pida ese fichero. A partir de que tenga el fichero, tiene 4 años para reclamar. Si hoy no quiere reclamar, mañana podrá hacerlo. En vuestro caso, que vosotros hicisteis la consulta, vosotros ya os habían metido y ya os quitaron. Ya no podéis reclamar nada. Porque tú, si estás metido en el fichero y quieres solicitar un préstamo, no te lo dan por estar ahí, ¿no? Muchas veces, en muchas ocasiones, no. Y si tú vas a pedir un importe, imagínate, vas a pedir un importe de 15.000 pavos para comprarte un coche, quieres comprarte un coche, 20.000, y estás pues solicitando la documentación, te revisan que no estés en alguno de estos ficheros, no te dan esos 15.000, tú puedes reclamar hasta esa cantidad a quien... ¿o no? Es difícil hacer esa reclamación y precisamente en eso se escudan las grandes compañías. El reclamar hasta los 15.000 euros es difícil porque ellos te dicen, vale, tú reclamas 15.000 euros, pero en realidad lo que se estaría reclamando es el perjuicio por no haber obtenido esos 15.000, no los 15.000 en sí. Alguien que nos esté viendo ahora, ¿cómo sabe si puede estar metido en un fichero de morosos? Si le están llamando, si le están mandando cartas... Siempre hay que hacer la consulta. La consulta, nosotros a fecha de hoy la estamos haciendo gratuita, en nada la empezamos a cobrar. De hecho, por eso dijimos que para la gente de Vega Sicilia íbamos a hacer el trámite siempre de forma gratuita. Pero nosotros, cualquiera que se ponga en contacto con nosotros, si no quisiera hacerlo a través nuestro, lo puede hacer con las instrucciones que nosotros le facilitamos, él se dirige al fichero y el fichero le va a decir si está incluido o no. Lo que pasa es que el fichero muchas veces no te va a contestar, va a tardar mucho, se va a retrasar. Entonces nosotros tenemos pues, compañeros que lo que se hacen es agilizar ese proceso.
y que tú te olvides de todo. Pero aún así, si tú, por una cuestión de que no quieres ceder tus datos de buenas a primeras o tu DNI, porque si se lo das a cualquiera sabéis lo que pasa, en nuestro caso, en cuanto llega un DNI, se envía un mensaje por protección de datos, se pide autorización al cliente y se hacen una serie de gestiones. Pero si tú eres celoso de eso, pues te damos las instrucciones y consúltalo tú, porque si no, se ha hecho dice. Llegará el momento en que esto se va a reclamar, igual que se están reclamando las comisiones bancarias o se están reclamando los gastos hipotecarios. ¿Cuántos casos ganasteis? Nosotros a fecha de hoy llevamos 100 ya, me parece. 100 casos ganados. Sí. ¿Y perdidos? 1. Uno de todo lo que presentasteis. Y 1 porque el cliente nos ocultó información y al llegar al juzgado, pues la parte contraria presentó esa información y nos dejó sin armas. O sea, 100 casos a 3.000 pavos de media o más. No, nosotros de media, nosotros de media tenemos 6.000 euros. 6.000 de media. Sí. Es decir, estas de aquí son muy bajitas, pero hace 2 meses eran de 12.000 euros. Bien. ¿Por qué te metiste en esto, tío? O sea, ¿por qué...? Porque me parece un abuso lo que están haciendo con la gente. Es decir, esto es una batalla personal nuestra contra lo que están haciendo con la gente. Yo trabajo en telefonía desde hace 14, 15 años. Yo he visto esto continuamente. En un momento dado le pasó a un cliente nuestro de la empresa de telefonía. Tuvimos que solucionarlo, vimos la forma de arreglarlo. A mí mismo me pasó, que también puedes dar otro sobre de dilatador para Orange, porque los de Orange le reclamamos, la indemnización en nuestro caso fue 8.000 euros, lo recurrieron, la deuda estaba vendida a una empresa que está en Luxemburgo, la de Luxemburgo desaparece y no tal, lo recurrieron y la audiencia lo ratificó hace un mes. 8.000 euros y le impusieron las costas. Me preguntan por aquí si os metéis también con Hacienda. Con Hacienda no, porque luego nos dan por el culo. Sí, ¿no? A Hacienda no se le puede. Hacienda amigo, ¿eh? Hacienda ahí mira, ocurre. Hacienda dilatadora anal, ocurre con la Seguridad Social, hay mucha gente que se queja y con Hacienda también, porque en ese caso no es la propia Hacienda y la Seguridad Social la que te mete en el fichero, sino que es el fichero el que acuda al tablón, a la publicación, el BOE o lo que fuere, y saca ese dato, lo mete en el fichero, pero después no se ocupa de darlo de baja. Entonces eso es ilegal. Pero que nos metéis ahí hay que ser muy poderosos. Nosotros si nos cortan el teléfono no pasa nada, pero si nos fastidian Hacienda por ahora nosotros no estamos haciendo nada. Como te venga Hacienda te lleva hasta la vida, ¿eh? Claro. Con Hacienda no se mete ni Dios, ¿eh? El mensaje hoy tiene que ser para la gente que si tienen sospecha que está metido en el fichero, que lo consulten, porque si salen de ese fichero, después no van a poder reclamar, como os pasa a vosotros. Pues, pero que lo hagan ya. Mirad, ¿cómo podéis hacerlo? Si me podéis pinchar en la pantalla, estoy ya metido en honoriza.es, entráis en honoriza.es y vais rápidamente. Lo que tenéis que hacer ahora, por ejemplo, para que entréis en el sorteo de 50 pavos y una taza de Veiga Sicilia, entráis en estudio preliminar, ¿vale? Le dais ahí. Ya os abre esta pantallita y aquí en esta pantallita rellenáis los datos. Rápidamente el personal de Pablo se pone en contacto. No se olviden en poner en la casilla, como nos has conocido, Veiga Sicilia. Eso, vale. Hay que poner Veiga Sicilia en la casilla para que entréis en el sorteo de los 50 pavos. ¿Quién se los lleva hoy? ¿Sabes cómo se llama? No lo sé, no. Te digo, tráete el papel del tipo. No lo sé, pero está avisado. ¿Está avisado? ¿Ya le llamasteis? Sí. ¿Está avisado? A ver si nos puede escribir. Y de hecho le dijimos que estuviera atento por aquí están los 50 pavinis, aquí están los 50 pavinis, ¿vale? Y la taza de desayuno. Oye, queremos verte otro día. Que se pongan en contacto con nosotros, porque a lo mejor también por protección de datos no podemos decir Pepito Fernández. Bueno, tú aunque en este caso no estaba incluido. Que fue le llamamos listo, Capricornio, tío. Capricornio. Claro. Tienes 50 lereles, Capricornio, y una taza de gentileza de Honoriza. Y todos los que queráis llevaros 50 pavos, entráis al sorteo con una tacita de estas, entráis ahora, lo rellenáis. Importante que pongáis Veiga Sicilia en cómo nos conocisteis. Correcto. Oye, Pablo, te veo otro día y nos cuentas más, ¿vale? Que esto es muy interesante, ¿ok? Pues gracias, tío. Cuídate mucho. Gracias. Chao, gracias a ti. Gracias por la camiseta, menos que a mi talla, tío. Vamos, Honoriza, ya sabéis, honoriza.es. Si tenéis, ¿dónde está mi cámara? Si tenéis algún problema de este tipo, que estáis metidos, sabéis que sospecháis que estáis metidos en un fichero moroso, ya está bien de tanto abuso, de tanto abusar de nosotros, de verdad. Telefonías móviles, tarjetas revolving, todo lo que se os pueda ocurrir, eléctricas, cualquiera que os meta en un fichero morosos, honoriza.es te arregla el marrón y te consigue pastita. ¡Vamos con los pachachos! ¡Pachachos! ¡Venga, pachachos! ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? ¡Qué
gustas estar aquí de nuevo con todo? Ven, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Botafofón? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estás así de bajona? Porque resulta que me acabo de enterar, Movistarín, de que estoy en una lista de morosos de esa y necesitaba financiar un coche. ¿Qué me estás contando? ¿No Eso. conoces Honoriza.es? No. Que tienen más de un 90% de resultados con sentencias favorables, ¿Ah, sí? indemnizadas. Sí. Sí, Botafofón. Bueno, pues nada, no, pues ya miraré entonces, cantamos, sí, pues venga, y mira una cosa, no éramos 3. 3.000 lo que te pueden dar o más. 3.000. 3.000 lo que te pueden Pues indemnizar o más. entonces vamos a cantar más. Vamos a todavía. cantar, que Pues esto es para venga, cantar, esto es para cantar, esto es para cantar, venga, cantar, venga. 1, 2, 1, 2, 3, el Era un coñero, venga. 1, 2, 3 y el cobrar es un placer que siempre viene muy bien. y le puede reclamar. ¿A quién te quiere? Entran honoriza. ¡Pi, pi, pi! Hermano, te indemniza. ¡Pi, pi, pi! Y así el que te acosa. ¡Pi, pi, pi! Le da gana para enojar. Sí, no te pachacho. No te ¡Claro que pachacho, sí! muchacho. ¡Entran indemniza! Honoriza. ¡Honoriza! ¡Y no haga el pachacho, muchacho! Los pachachos, no haga pachacho, muchacho. Con nosotros para hacer el payaso aquí esta noche, Pepo Suevo. Qué dominio de las piernas, ¿eh? El voto va a capoeira, mira, capoeira, mira. Bueno, dai. ¡Hey! ¡Pasito! El único humorista que se aplaude a sí mismo se autoproclama como monocestista. Pero que vou facer aquí un comentario. Dai lume. Díxome hoxe por Instagram, José Bouzer, díxome, leva a camiseta de Carri que la lió parda. 53 puntos, mete ao último partido. 53 puntos, Stephen Curry! Aí estamos, Pero, Pepo. Dime. O cámara ten unha camiseta parecida, a ver, poñemos o cámara. O cámara é un flipao! O cámara é un flipao! Esa camiseta é o mesmo, non? Parece camiseta de Stephen Curry o cámara. Porque temos gustos parecidos. ¡Ese Adri! ¡Ese Adri! Mira una cosa, mira, me coges aquí en una cosa. Siéntate una vez, hombre. Siéntate una vez, hombre. Pensé que estábamos en publicidad. Mira. Perdón. Adri, ¿qué camiseta te vas a poner hoy? ¿Te vas a poner la amarilla, Adri? Sí, vamos venga, de vamos, yin y vamos yang. igual tú y yo, tío. Igual, ¿sabes? parecido. Venga. Vamos de yin y yang. Adri, no te enfades, ¿eh? Somos absolutamente complementarios, Adri mais eu, Adri é delgado e alto, eu son gordo baixo, el ten melenaza, eu teño pelo corto. Sois igualitos. E ya está. Como hermanos, ¿eh? Somos Venga, en ¿qué tal estás, home? ¿Qué me contas? Estoy bien, más delgado. Más delgado que a ti? Yo. No, nótase. Hombre, ¿lo ves? Sí, está ben a cousa, base polo bo camiño. Me gusta mucho la movida. Sí, hoy además vamos muy a tope, vamos muy a tope. ¿No te gustó que me proclamara o cómico do básquet? Me gusta. Sí. Joder, tío. A ver, botella. Dije yo, Pepo, me gusta tanto que vamos a darle un... Botella. Fijaros cómo llegó a la conclusión Pepo de convertirse en monocestista. Sí. Ahí lo tienes, cuando quieras. ¿Ves? Ahí está. Le dolía la cabeza. Sí. Y a la gente que me estaba escuchando también. Y a la gente que estaba escuchando también. Más. Él juega baloncesto, hizo un monólogo aquí vestido con camiseta de... Un monólogo muy bueno, por cierto. Muy bueno, por cierto. Como cosa excepcional, Por alusiones, Fernando Romay. Entra al trapo, ¿vale? Fernando Romay entra al trapo. Por culpa de Anicel Labodrama, el primero que entra al lío. Ahí está, va. Bueno, no sé si, ¿no? No sé si Fernando Romay te va a dejar coger posición en la zona, Pep, porque es muy acaparador. Eso é Anicel Labodrama, colegazo de Ferrol, da época do Clesa.
E Romai, no momento que se veu etiquetado, contestou, tes aí na seguinte captura, se queres, Fernando Romai, dixolle algo a Anice de Laudrama, e por extensión a mí mesmo. Na seguinte, en esta, dices? Onde pon Fernando Romai. A seguinte para baixo. que pon Fernando Romai. A seguinte, Nes One. Pero a Nes One, vamos a ver. Eu vou falando, ti busca. Ti busca. Isto foi un... Porque hubo xente... Tranquilo, que yo lleno el espacio, sin problema ninguno. A que puso? Mira, vou te dicir unha cousa. Cando a xente quere gañar un posto e tal, normalmente fai unha oposición. Eu, sabes que fago? Que son moito máis listo. Eu busco algo que non haxa. Entón, título de cómico del básquet en España non lo había. ¿Lo tiene alguien? No. ¿Alguien conoce el cómico del básquet de España? No. Pues ahora sí. Ahora soy yo. Ahora, ¿quién me lo va a decir a mí que no soy yo? Lo hice yo, tengo yo los estatutos y la exclusiva. Y si alguien protesta, se lo digo o no dice. Me chivo a papá. A ver, ¿a topache eso o no? Bueno, ya está, mira, contestó Fernando Romai y punto. É que está noutro momento. Bueno, non pasa nada. Vamos alá. Estamos nunha temporada complicada. Justo me moito como empezaste falando de Miguel Bosé. É que hoxe o reel que fixen eu das noticias foi sobre Miguel Bosé. Sí? Sí. Viña así por resumir, son 15 segundos, pero vou resumir ainda máis. Miguel Bosé dixo que se meteu algunhas veces 2 gramos de coca diarios. Eso a mí non me importa, a mí lo que me importa é lo que se mete ahora. ¿O no? Es maravilloso. Y que lo digo. Y que... Nena, todo es posible. Impresionante, impresionante. ¡Yo quiero esta gente! Estás anunciando a gente. No. Hazme esa movida otra vez. Yo quiero otra vez de eso, Tiene tu amante. Eso foi porque puxo falda moito tempo e entrou o frío por abaixo. Eso non se cura fácil, ainda que pasen anos. Mira unha cousa. Dímelo. Sabes en que estamos en unha temporada crucial das nosas Importante. existencias. Semana pasada empezou a campaña da renta! Estamos la casa por la vez. La va a bailar. Es que a mí me salió la volver! Algo vos tiña que ter non traballar un ano, Cajón de trapajadme xa, condenaos. Porque no disfrutaste de un ERTE. No, non disfruté, en absoluto, dun ERTE. Creo que nadie disfrutó dun ERTE. Dixémoslo outro día, el que le aplicaron el ERTE, ahora le van a aplicar en el orto. Es un juego de palabras facilón, pero muy efectivo. Sí. Está la gente loca buscando la escapatoria. Vamos al grano, perdón, que se nos hablé va en el tiempo. castellano, pero para que nadie piense que esta es una cadena autonómica. Mira, tenemos gente que nos escucha desde Con Alicante, fruición. Valencia... Y hostia, como cañita brava. Ya la gente que sí, me dio la fama fue en Alicante, en Valencia y Zaragoza, Ya te lo digo, se lo dijo así una vez en televisión. Es la gente de Coruña, Valencia y Zaragoza, Cuando hablo del estudio general de medios, de Vía Radio, pongo el estudio de Cañita Brava. Cañita? Sí, pongo... Nos escucha en 500 en La Coruña. En Coruña, 500. En Cambados. En Cambados, porque son más de escuchar la radio en Cambados porque no trabajan. Bueno, vamos al grano, venga, dale caña. Porque a xente está buscando a maneira de zafar da axencia tributaria. E non é fácil, entendes? Entón, mandaron uns anuncios, nós estamos aquí un tablón de anuncios, que debe estar por aí. Mira que colorido. Hostia, mira, acertaron ademais as cores o que imprimiu as noticias, porque son cores que non había. Vermello o que imprimiu as noticias que eres parece a bandera de Portugal. O que imprime as noticias eres ti, Pepe. Como que son eu? Sí, van chegando. Non sabía, debo facelo dormido de noite. Ti fardando de producción, muchacho. Bueno, aí vai, vou ler o primeiro anuncio, mentre estiras a espalda elegantemente. Dalle caña, veña. Atención, urxente. Veña. Busco familia postiza para a campaña de IRPF. IRPF, pois a gente non sabe, o impuesto sobre la renta de las personas físicas, porque tamén hai personas jurídicas, que son las que máis joden máis que las físicas. Ser solteiro e sen fillos é un atraso de carallo, non hai por onde deducir. Di o tipo de anuncio,
No, los singles no deducen. Los singles deducen pouco, porque el mínimo personal e familiar é escaso. É un término económico que hai no formulario. Como dominas? Como lo manejas? Home, claro, tive unha gestoría moitos anos. Míralo. Seguimos. Venga. Mellor que sexan ascendentes de máis de 65 anos e con ingresos de menos de 8.000 euros. Parece la AstraZeneca, Bichos. tío. Eu iba a meter con algunha discapacidade, así tamén se desgrava para o impuesto do coche, pero tampouco vamos pedir tanto, non? E despois, cando acabe a campaña, facemos un convenio falso de pensións compensatorias e así me desgrava tamén para o ano que ven. Isto é un fenómeno, este tío. Este é un máquina, O pasa non se dou de conta que agora tarde piaches porque había que telo no 2020. Ahora, hostias, ahora vale para o ano que ven, entendes? Pero bueno, ten que haber de todo. Mira este para aquí. Aquí... empeza así, o anuncio empeza así. Aquí o padre Felipe Tojo. Felipe Tojo. Padre, pero es padre... Padre de almas. Padre de almas, como decía Alberto Pérez. Javier Cray. ¿Cómo es? A ver si me sale. Juntos como hermanos. Ese quién es? ¿Quién es? Vos dile. Miembros de una iglesia. O miembras. Lo dijo una ministra. Miembros. Es muy complicado. Venga. Mira, aquí o padre Felipe Tojo, e especifica, por si hai alguna dúbida, cura párroco de múltiples lugares. Entre paréntesis, non hai man de obra. A xente non quer ser cura, a mí non me expliques. Quero lembrar a xente a importancia de marcar a casilla da iglesia na declaración. Tal como vai a cousa nos últimos tempos, co das telemisas e tal, aquí non se recauda un carallo e non temos nin para lle cambiar o aceite o papa móvil. Papa móvil é un invento. Sabes que yo pediu prestado Rajoy ao Vaticano para pasear por Pontevedra? Pontevedra! A pouco te descuiste, colócanos. Sabes que pasa o papamóvil aquí en Galicia a de gaviotas que hai, ten que facer como jeque, poñerlle CDs. Efectivamente. Mira, xa que estabas falando de marcar a casilla... Cal é a miña cámara? Xa que estabas falando de marcar a casilla, está esta, non? Mira, está dos xa que estades falando de marcar a casilla, non vos olvidedes de suscribiros ao canal de YouTube agora, xa que estamos aquí, darlle a campanilla, porque así para o pose mércoles, avísache, Marcos. Ok, perfecto. Vou pinchar aquí, veña, dalle caña. Vamos, brasa. Un chiste moi antigo que hai moitos anos, cando se montou o papamóvil, había un chiste que era que lle chamaban a licuadora Molinés. Por qué? Porque por un lado entraba o papa, por outro salía o zumo pontífice. Pero está aí, non conocía ese chiste. No. Ves, sempre se aprende comigo, é unha maravilla. Que maravilla. É unha maravilla. Mira, vou che ler outro aquí. Veña, dalle. Vendo cita previa para a Axencia Tributaria. Non a penso utilizar, son tan fillos de puta que me deron para despois de que xa remate o plazo. Está ben pensado, Sigue dicindo tipo, co cal xa se asegura meterme unha sanción xeitosa por presentar fora de plazo. E como somos todos, pois que vai a outro. Cuidado como está isto de ter unha cita de algo, cita previa de calquera institución neste momento, iso é un valor, Iso é un valor. Mira, hoxe a Xunta deu en turismo... Que Xunta da culata? Se chamaban, mira, na miña aldea chamaban así, os que andaban a mariscar furtivos, cando viña a lancha da Xunta. Pero deixasme acabar... Si un momento, un pequeno inciso nada máis. Dicía, aí ven a Xunta da culata. E por outro lado, cando viña os da Comandancia de Marina, dicían, aí ven a Commonwealth. Xa está. Non entendo. A Commonwealth. Explícame por que non entendi que é Commonwealth. A Commonwealth é todo o rollo do Imperio Británico. Cando tiña colonias por todo o mundo, a Commonwealth, non che só a Commonwealth. Pero foi unha adaptación libre que fixeron, non fun eu, Mira, unha cousa, rápido. Hoxe a Xunta sacou uns bonos de turismo para reactivar, sabes, non? De 200, 300, 500 euros, non? Esta mañá falando no informativo con Eugenio Giralde no programa da mañán, decía eu, pero iso vai a ter, iso hai moito de, sí, hombre, non hai que, non, a gente, porque había unha cola tremenda, o sea, estaban aí, esta mañán fomos facendo off the record, que se dice, a xente, o intes que iban entrando para conseguir vez, vale? Imagínate, tiñan a vez 25.000, non sei canto, non? Dixo Eugenio, tranquilo, joder, non vayáis tan rápido que isto non se agota. Hoxe a tarde estaba xa todo agotado. Isto non se agota por un mes, aí. Hoxe ter unha cita previa para calquer cousa... Sí, señor, por eso, tipo... Money, pasta, mira, vamos. Xa está aberta a xestoría a negativa.
especialistas en facer a declaración a devolver. Inda que teñas centros de pagadores. Non, xo non teño. Sempre o que pide o cliente, a carta, tamén se te chaman despois, aquí non reclames. E aquí, sempre negativa, nunca positiva. E outra cousa, non tramitamos subvencións, inútil. Se nos chamamos a negativa, para todo. Veña, último, vamos rápidamente. Encántame como empeza, di, permíteme que insista. Como aquel do anuncio. A ver si me sale, a ver cómo es. Permíteme que insista. Permíteme que insista. Permíteme que insista. Volvo ser o padre Felipe Tojo. A casilla da iglesia, por favor, que estamos nas últimas. Como será a cousa que dunha hostia estamos facendo 3? Isto pasaba ya Poli Díaz, que era un tío que non tiña moita pegada, pegaba moito, pero frouxo. O sea, que dunha hostia, en realidad, facía 3 ou 4. Que pasa? Que nunca ganaba, porque... Bueno, ganaba, pero nunca por cao, quero dicir. Di aquí, a quen presente o justificante da renta coa casilla marcada, regalamos unha novena. E entra no concurso dunha misa cantada na próxima Pascua. Como está a cousa, regalan todo, Aí tes un anuncio do padre Felipe Tojo. Perdón, que é isto que se chama comunicar. Sí. No. Ah. Bueno. ¿Cuándo? Sí. Por marcho. Gracias, Pepo. Protección de datos. Saludos siempre. Saludos. No. Millán, vamos con Millán, ¿te apetece? Sí, lo tenemos por ahí, podemos. Calefacciones Millán y recibimos a nuestros invitados esta noche. Está por aquí ya La Sombra. ¿Le tenemos por ahí o no? ¿Ya llegaron? ¿Está por ahí? Venga, pues tenemos a La Sombra y a Manuel, que estarán con nosotros en 0, hasta esta, ¿no? Bueno, pues venga, vamos, cuando queráis, vamos con Millán. Vamos allá, venga. Millán, eficiencia en el hogar. 19 años hacía que no venía un cinturón de campeón de España de boxeo a nuestras tierras gallegas y por fin lo consigue un gimnasio que se llama La Vieja Escuela. Un hombre que estuvo a punto, estuvo 2 veces, quedó subcampeón y no lo consiguió. Pero esta noche cumple su sueño respaldando a La Sombra Martínez. Manuel y La Sombra con nosotros aquí esta noche. Bienvenidos a Vegas y Cecilio, señores. ¿Cómo estáis? ¿Hay regalos o qué? ¿Cómo estáis? ¿Hay regalos o no? ¿Traes todo? Traemos, vienes venimos para hacer a tope. un combate. Dame que te quito cosas. ¿Conmigo? ¿Cuál va a ser el mío? Pero eso luego, ¿eh? Hostia, me traes pantalón, tío. Pero esto yo lo pongo por debajo de los sobacos, te vas a cagar. Ya verás tú. A ver, venga, voy poniendo toda la movida aquí, ¿vale? Luego ya nos encargamos de encaminar todo. Oye, fue difícil que llegarais, ¿no? ¿Qué más traéis? Tío, el cinturón, ¿no? Te lo traemos para que lo veas. Te lo dejamos. Oye, qué bueno, tío. Te lo podemos... Enséñalo tú a la cámara, tío. Enséñalo a esa cámara, acércate. Mira, ahí lo tienes. ¡Hey! ¡Hey! Qué bueno, tío. Lo dejamos aquí para que te sientas campeón. Yo no, Esto es muy serio, esto hay que ganárselo, Yo con mi patada voladora, tío, no voy a ningún sitio, O sea, esto es mucho tiempo, un respeto, mucho tiempo de entrenamiento y de caña. Bueno, ¿cómo estáis, tío? Déjame que me lo ponga por aquí y luego lo enseñamos en la mesa, ¿sí? ¿Te parece? Pero este es oro del bueno, ¿no? Bueno. Ojalá. Oro del bueno, Uy, tío, mira, para aquí, tío. Hostia, es que si lo apoyo en la taza me la tira, Hostia, pesa, Es una pasada, mira. Mira que... Bueno, ahí va, Ahí va, Mira, que me lo tira todo, Mira, te lo digo yo,
Bueno, va a ir, tío. Ahí, claro. ¿Te encontré sitio o no? Ahí. ¿Se ve? ¿Ah? ¿Se ve ahí? Venga, lo tengo. Hostia. Bueno, ¿cómo estáis, tío? ¿Bien o qué? ¿Venís con ganas de pasarlo bien o...? Sí, sí, la verdad. ¿Nos vamos a reír un rato? A eso se viene. Me dice que eres muy tímido. Bueno, un poquito, sí. Pues. ¿Titón o La Sombra? ¿Cómo te llamas? Bueno, Titón es mi apodo desde niño, sí. ¿Pero apodo de niño de pandilla? ¿O de boxeador? No. De pandilla, yo, de boxeador es La Sombra. Ajá. Titón es de niño. Vale. Pues vamos, si te parece, vamos a empezar por el padre y luego vamos con el hijo. Perfecto. Bueno, Manuel, tú te metiste en esto del boxeo porque por culpa de un mal rollo, ¿no? Que fue la muerte de tu padre. De mi madre. De tu madre, en este caso. Ya lo hacía antes. Sí. ¿Qué pasa? Lo había dejado un poquillo y bueno, me ayudó un poquillo a encaminarme y a llevar pues, una vida saludable. Más decente, ¿no? Más decente. ¿Ibas por mal camino o qué? Bueno, ¿Le movías pollos a Miguel Bosé de aquella o qué? No, me gustaba salir mucho. ¿Sí? Pero, o sea, que como que el boxeo que fue el refugio. Mira Maradona, que el deporte lo encaminó. Sí, hombre, del refugio, al final el boxeo, sea mi gimnasio, sea el gimnasio, encuentras una familia en el gimnasio. Al final somos todos, al final una familia, cuando ganamos, ganamos todos, cuando perdemos, perdemos todos, y cuando se sufre, sufrimos todos. Unos menos, como yo, que era medio vago, y sufría menos que los demás, y así me quedé, pues, cuando quise hacer algo, a las puertas. Él sufrió y el premio está ahí. Se lo dije. Es un buen premio, tío. Me jode no tener, de verdad, un rollo para decir, hostia, aquí está, bomba. ¿Sabes? Me dan ganas de ponérmelo, tío. Pero no, igual no me da la cinta, ¿sabes? Te da, que es elástica. Pero me da unas ganas locas, ¿eh? O sea, tenía que encontrar el rollo de ponerlo, ¿eh? Bueno, es igual, déjalo ahí. No lo vayamos a liar. Bueno, y tú fuiste subcampeón, ¿no? Sí, en varias yo ocasiones. en amateur, que es boxeo olímpico, fui subcampeón una vez, luego medalla de bronce bastantes veces, fui a 8 campeonatos de España. ¿Qué pasa? Antes se boxeaba un poquito menos de lo que boxean ahora. Él en menos años que yo hizo el triple de peleas de las que hice yo, es decir, él de amateur llevaba unas 50 peleas. Yo me quedé en 21 en 12 años. ¿Otros tiempos o qué? Era distinto, el boxeo amateur tenía menos movimiento y es un peso distinto. Yo era peso pesado, súper pesado, y él es súper welter, peso súper pesado, hay menos siempre. Y bueno, y él es mejor que yo. Tengo unas cuantas... ¿Él es mejor que tú? Sí. Bueno, dicen que siempre el alumno tiene que superar al maestro, ¿no, tío? Si no eres mal maestro. ¿Qué viste en él para entrenarle? Pues tiene las condiciones de un atleta. Sea para el deporte que sea, tiene unas condiciones físicas y un corazón, es lo que digo yo, que... Eso te iba a preguntar, ¿es importante la persona o no? Sí. Porque realmente hay que saber manejar, porque la trayectoria de los boxeadores hasta ahora, ¿no? Sí, es complicada. Es decir, ¿qué pasa? A los boxeadores, como somos menos, saltamos más a la luz, pero en el fútbol creo que pasa un poco igual. En todos los deportes, al final, hay gente que se desencamina, que no sabe llevar bien pues, la fama, el dinero, todo eso. Nosotros dinero, de momento, muy poquito. Ya. No apoya mucho. Veo como que hay una bajona en el apoyo al boxeo, ¿no? Antes el boxeo estaba como más... Se hacían películas de boxeo, tío, Rocky, digamos, ¿no? Que es un deporte que lo tachan un poco de franquista. Algunos partidos políticos que van de progres y luego tachan al boxeo de franquista. Entonces, no es así. Simplemente en esa época hubo muchos campeones del mundo y a la gente le gustaba. Ahora le sigue gustando igual el boxeo a la gente. Hay afición. Yo cada vez que hago una velada en Vigo, el pabellón se llena. Hoy se lo dije al alcalde, es decir... ¿Estuviste con el alcalde o recibió? Sí. Hoy con el alcalde
y ayer con Lete en la Asunta. No te dijo, hay que ponerle unas luces a esto, ¿eh? ¿No te dijo? No, Pues no, él no, estaba guapo si le metes unos LEDs que vaya cambiando. Ahí. No, este año tienen que quitar dinero de las luces para dárnoslo a nosotros. Ahí va la pullita, ¿eh? Ahí va. Bueno, tengo algunas fotos aquí. ¿Quieres? ¿Las vas comentando tú, tío? ¿Te parece? Vale. Aquí, boxeo femenino, ¿no? Que también tenéis Sí, ahí... esta es una chica que trabaja conmigo, es la primera boxeadora profesional viguesa que hay. ¿Está ahora mismo? Fue campeona de España de clubs y campeona gallega muchas veces, bronce en los campeonatos de España. Es una chica que tiene un buen futuro. Y trabaja conmigo, dando clases también de boxeo. Qué bueno. Y está, o sea, ¿está ahora mismo en el mismo...? Sí, con nosotros. Es una más. ¿Entrenas con ella de vez en cuando Sí, o no? sí. ¿Sí? ¿La enseñas, le apoyas? Sí, ella también, que tiene bastante experiencia ya. Ajá. Oye, tío, tú tienes cara de niño. Yo te veo por la calle y te ofrezco unas hostias. ¿Sabes, tío? Yo te veo por ahí y digo, hubieras tomado Petit Suisse, ¿sabes? Una movida de esas, tío. Venga, va. Este es tu sueño, ¿verdad, Manuel? ¿O qué? Es el principio de... Es el escaparate que aquí el amigo miraba cuando yo empecé. Es decir, yo dejé pues mi buen trabajo. ¿De qué currabas? Vendía pescado, era comercial. Como el Cachadas, tío. Tenía una inmobiliaria, hice muchas cosas en mi vida. Es decir, me gusta ganar dinero. Mira, al Cachadas le metemos 40 kilos, esmayado a ti, tío. ¿O no? Esclavo, entra Cachadas al momento. Entra al momento, tío. Ven un momentico, tío, ya verás. Que no te lo digo de coña, ¿eh? Míralo. Quítate la mascarilla. Está fuerte, además, ¿eh? Míralo. 40 kilos encima o 50. ¿Tú qué crees? Y 60, sois clavados, tío. Mira. O peinado xa o temos. No, pero serie. sois muy parecidos, tío, de verdad. Mira. Maggie, vuelve a tu rincón. Maggie, vuelve a tu rincón, tío, al rincón. Que sonó la campana, tío. Venga, más cosas. Aquí, tío, ¿qué pasa ahí? Pues uno de mis combates, cuando tenía 40 o 50 kilos menos, con mi entrenador, que era Moedo, y en Vigo, en Bouzas, que es, digamos, nuestro feudo, digamos, nuestro estadio, el único que podemos usar. A ver, que la gente nos está enviando mensajes, ¿no? Por aquí. A ver, que tenemos algún mensajico por aquí. DJ Frank, acá Faca DJ 21. Manuel compitió en superpesados. Que cuente lo que hizo en su gimnasio cuando los incendios del segundo año del Gran Jiménez, ¿no? ¿Es esto así? Está bien, Sí, ¿no? bueno, venía de Salamanca y bueno, cuando hubo los incendios, pues nos montamos en la furgoneta del gimnasio todos y... Aquel incendio súper tocho que entró en en Vigo, Vigo. en todos los lados. Sí. Y nos fuimos todos a apagar, es decir, con O sea, agua, con todo el equipo. vaciamos todo el agua del gimnasio para darle agua a la gente y fuimos a apagar un poquillo porque creo que ese año ardió Vigo entero. Sí, es Ardía cierto, Plaza de España, ardía Samil, es decir, pues a ayudar un poco porque cualquiera querría que hiciesen lo mismo por él. Qué rápido olvidamos, tío, ¿no? O Sí. sea, mira, tenemos un vídeo que me envía Cansado de Rir, que es colaborador del programa, ahora todos los jueves está con nosotros en el programa. Creo que es este, a ver, ¿dónde lo tengo? No, este no es, espérate, no me lo pinches aún, cuando lo tenga te lo pongo. Nos hizo un vídeo para vosotros, creo que ya visteis el anterior, ¿no? No, es otro que tengo yo por aquí y te lo voy a poner ahora. Si lo localizo, tío, porque no sé si lo voy a encontrar. Por favor, míramelo ahí en Cansado Rir y me lo reenvías, por favor. Entonces, vamos, mientras espero por el vídeo, vamos con él, si te parece. ¿Cómo se te ocurre entrar en un gimnasio de boxeo, tío? Pues mira, yo llegué de República Dominicana en 2011. 2011. Finales del 2011. Y bueno, empecé a trabajar y
quería hacer algo de deporte, porque en mi país hacía béisbol. ¿Hacías? Béisbol. Estuve muchos años. Tradúceme béisbol. 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 Sí. Béisbol. Sí. Hostia, béisbol, tío. Hostia. Y me operaron una pierna y tuve que dejarlo. Y ya no pude volver, y ahí fue cuando decidí venir a Vigo. Entonces, cuando iba a trabajar, que empecé a trabajar, siempre pasaba por enfrente del gimnasio, la puerta era de cristal, y yo miraba, ¿no? Y decía, pues veía cómo le pegaban al saco, y decía, esto es tan loco, ¿no? Y a raíz de pasar todos los días me fue llamando la atención, hasta que un día pues fui a preguntar y hasta hoy. ¿Hablaste con Manuel ese día? ¿Te encontraste con él ya? Sí. O sea, y entraste y ya el primer día le viste... Tuvo que esperar por mí. Sí, tuve que esperar. ¿Sí? Pero cuando entra un novato en el gimnasio, lo ponéis en una esquina allí a... ¿Cómo es esto? Toma la cuerda, entra chaval. un poquito, bueno, depende, hay algunos, depende de la actitud en la que entre, se le trata de una manera o de otra. Y de ahí arrancaste, te empezaste a enganchar. ¿Tú estabas solo aquí? O sea, ¿viniste solo de la República Dominicana? No, con mi madre. Viniste con tu madre. Sí. Pero aquí no tenías amigos, ¿no? No, cuando llegué, no, Claro. al principio no. O sea, tus amigos los hiciste en el gimnasio. Sí, también. Y también, bueno, te empiezas a juntar con gente de tu país también, que hasta hoy son mis amigos. Y lo que más me gustó era el ambiente que había. Era muy familiar, todos te ayudaban. Aquí mi entrenador, que siempre me trató como un padre, y todos, pues, haz esto así, haz esto, y así al final, pues... Porque tú en realidad eres cocinero, ¿no? Sí. O sea, pero cocinero licenciado, o sea, No. ¿Fuiste aprendiendo? Sí. ¿En restaurantes en...? En un restaurante mexicano. ¿Aquí en Vigo? Sí, ¿Te fueron enseñando? Llevo 10 años con ellos, o sea, desde que llegué. ¿Cómo se llama el sitio? Chac Mall, es en Nigrán. ¿En Nigrán? Sí. Y, o sea, tú dominicano y le pegas a la comida mexicana, ¿o qué? Pues sí, se aprende de todo. Hay que darle. ¿Y cómo lo aprendiste? Pues eso, empecé, nunca había trabajado. Fue mi primer trabajo. Te metiste de pinche en la cocina y Sí, ahí poco a poco fuiste sí, aprendiendo, ¿no? Sí. Mira, nos manda un saludo Aaron, que es colega mío. ¿Lo conoces, no, Aaron? Sí. Mira, aquí tienes un gran compañero. Un saludo a Aaron. Gran persona. Mira, vamos a ver, tenemos aquí el vídeo, ya me lo pasaron, gracias. Ahí está Pablo Moreiras haciendo de la asistencia, para que yo vaya al tío, que yo la remate. Bueno, Cansado de Reír es un fenómeno y siempre nos hace grandes cosas. Un saludo, que debe estar viéndonos. Él está ahora embarcado en el Gran Sol, el tío. Y hace personajes, está Ramirito, está Milucho, está Fátima, y quiso hacer un detalle para ti. Espero que te guste y que te eches unas risas con esto. Además, no sé si viste ya el que pusimos donde está el cao. No, ¿Lo viste? nos gustó. Sí, le sí, gusta lo a todo viste, el ¿no? mundo. Sí. Bueno, pues venga, aquí tenemos una segunda entrega para el programa y para esta historia. Vamos allá, venga. Manera de repartir la sombra Martínez. Está repartiendo más que un furgón de Amazon. Vamos, Rocky, Dios mío, estás feito polvo. Estás máis perjudicado que Pepo Suevo salindo dun after hour. Pero ti que lle dixeches a este fulano pa que che estés upando hostias de semejante manera? ¡Buah! Solo lle dicen... ¡Que Celta era un equipucho, joder! Era un equipucho. Ainda che está dando pouco. Non pensei que se fora a poñer así. Bueno, pois agora vai ali e pídelle perdón, porque se non vai te vai sacar. Vai me pegar máis. Hasta reventar. Ai, non, eu marcho pa casa. Bueno, pois para marchar pa casa hai que tirar a toalla. Queres que tire a toalla? Tirine eu tiro a toalla, queres? Ai, non, a toalla non a tire, non. É que é de Peppa Pig, non teño outra igual. Tranquilo, compro cheo a do Rei León. ¿Tenéis toalla de Peppa Pig o no? Molaba que fuerais a la siguiente movida con una toalla de Peppa Pig, tío. ¿Sabes? Y la pusierais así, tal, pa' Vega Sicilia. En el siguiente, ¿no? Llevamos una toalla tuya, sin problema. No, de Peppa Pig, joder. Peppa Pig, Bueno, pues, te hago yo una de Peppa Pig te lo con voy a Vega hacer. Sicilia, tío. Y la ponemos ahí. Bueno, hay varias formas de celebrar. Aquí es donde se sabe que un profesional y un deportista es un deportista. Cuando celebra una victoria de esta manera, como lo celebraste tú, tío. O sea, de verdad, mira, ole. Gracias. Ole, ¿eh? Venga, vamos a verla y ahí veis qué forma, o sea, el carisma de este hombre. A ver si nos arranca, que la tengo aquí. Sí, venga, cuando queráis, vamos allá.
que le acaba de ganar a Lomachenko. Bueno, Sí. dicen que le ganó, para mí no ganó. Vale. Y bueno, pues su actitud lo dice todo un poco, porque yo creo que la persona que tienes enfrente, por lo menos yo es lo que enseño. No hagamos spoiler, vamos a ver cómo se celebra una victoria. Lo tuyo fue, un momento, vamos a probarlo. Lo tuyo fue tercer round, ¿verdad? Sí, sí. Y por KO. Sí. Vale, yo creo que ese fogonazo lo vio todo Dios, ¿eh? ¿No? Pues venga, vamos a ver cómo se celebra una victoria. Bueno, esto se merece un aplauso, ¿no? ¿O qué? Bueno, siento no tener más tiempo, macho. Es que aún tenemos que pelearnos tú y yo, tío. Te vas a cagar. Estuve entrenando, ¿eh? Tengo un juego de piernas que lo vas a flipar. Quiero ver. ¿Vale? ¿Cuáles son mis guantes? Lo dejamos elegir. No. A mí los buenos, tío. A mí no vayas a pensar para que... para ti los negros que Los son negros. más afilados. Afilados. Sí. Hostia. Vamos a flipar. ¿Y estos son los tuyos? Más grandes para que no te haga daño. Te vas a arrepentir de esto toda tu vida. Pepo, me sustituyes un momento que voy a ponerme... No me tengo el calzón. Venga, vamos ya. Me voy a poner el calzón y todo. Y voy a... Hostia, te vas a cagar. ¡Dios! Ya vengo, Bueno, vengo ya, golpe de Estado en Vega, Sicilia. Golpe de Estado, acabamos de creer. Mira, ¡ay, los patitos! ¡Claro! Máquinas. É o noso momento. Eu practico un pouco algo desto. Practiquei máis, porque eu traballei de porteiro de discoteca, había que estar preparado. Bueno, ya somos dos. Efectivamente, de feito temos conocidos comuns, logo xa falaremos. Un saúdo para Antelo, por exemplo, entre outros. Amigo, buen hombre. Buen hombre, sí. Pois ese é o que me entrenaba a mí. Él e el O que pasa abuelo, que- los dos. Os dos. Pois é o momento de dicir por que o boxeo mola tanto para a xente que o practica. Porque hai esa cousa no aire de que ao final está repartindo hostias, que é o que ve moita xente, non vai máis alá. E non o queren ver como un deporte en sentido pleno. Yo siempre le invito a la gente a que venga a probar y cuando vienen a probar cambian de forma de pensar rápidamente. Es decir, ¿quién discute después de entrenar boxeo? Teño Nadie. claro. A parte da efectividade, porque os corpos... No, Exactamente. un boxeador en forma non hai un corpo máis bonito. Menos un ex É mellor... boxeador. Xa dixo un boxeador en forma. Que eu tamén fui un algo boxeador e estou como ao carallo. Vale. Pero mira como está a sombra, non? Iso quere decir un corpo de un tipo que Todos- está a punto, non hai un Como digo deporte... yo, pueden lavar la ropa en la barriga. Claro. Frotarla. Non, porque ti ves, que sei, corredores de maratón, esos son fiunchos. Son delgaditos. Oh. Ostras, ahora sí, falando de fiunchos. Atención, vai facer unha entrada espectacular. Espera, mira, isto é bonito. Ciérrame. Espera, ciérrame. É bonito. Dios, que son unos cletos reyes. ¿También los pantalones ahí o Son cómo lo veis? tombosi. Ah, De la federación. Cuidado, vamos a ver, espérate. Que Ven, chaval, pásame aquí. Vamos a facer eu, espérate un momento. Vamos a ver un momento. Ling, 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 ling. Porque isto baixa así, non? Non baixa así, Me cago en tal. Sí. É unha chajaría tanto. Voy a mi puto rincón. A ver. ¿Qué rincón quieres? En el a rincón tu de rincón. aquí, Somos Martínez, actual campeón super welter de España, que cunha man sola pode matar familias Tenemos que enteras. mirarnos rollo asesino, rollo... En el otro lado, y después de haberse escapado del pesaje, Le da vergüenza pelearse conmigo, un tío. representante del peso escombro, debutando en la categoría de pesos misericordia, primer contacto con un récord de 0 de 0. Y Zamora de portero. ¡Que Dios reparta suerte! ¡Venga! ¿Cómo la movida? ¿Cómo le tengo que atacar? Moviendo a la izquierda, ¿eres zurdo o diestro? No me pegues que tengo gafas, tío. ¿Vale? Trato hecho, ¿eh? Pues dale la barriga. Venga, entonces...
Búscale. ¿Cómo le busco? ¿Cómo le busco? El hígado, el hígado. Te vas a cagar. Patada lateral. No me pegues que tengo gafas, tío. Pasa de todo, Bueno. Joder, mira cómo me queda el puto pantalón, tío. Espera, déjame. ¿Estás cansado? Hostia, cuidado. ¿Quieres cansarte un poco más? Bueno, ¿qué tal? ¿Quieres cansarte un poco ¿Qué más? más? Sí, a ver, enséñame un par de ejercicios. Venga. Por la barriga, golpéale en la barriga un poco, ¿no? No. Fico, Miguel. No. O que se fai por un compañero, vamos. A ver, no. Vamos. Dale, Ese dale. tío se nota Vamos, que- Pero pega fuerte, eso no va. Pica como una abeja. No, vuela como una mariposa, Vuela pica como una como una mariposa. abeja. Xa o momento, porque xa a primeira parte xa non vas cumplir. ¿Por qué? Porque onde vas tú de mariposa, por favor. Poste no teu. Que estaba con mi movida. Vuela como una mariposa, pica como una abeja, ¿no? Pero mira, pégale un poquito fuerte, si no... No, yo... Bueno, vexo que hai maldad. Eu ofrecime. ¿Quieres que me ponga yo y me pegas a mí? no. Mira, hai que ir marchando, Aquí ahora quere pegar él. Hai que ir marchando, Gracias, chicos. Menos que das Oye, un placer, enhorabuena. Coger, por favor, os damos ahora ya el cinturón y, tío, Bueno, yo desde mucho más y gracias por venir. Desde el gimnasio os voy a mandar unas sudaderas para que sorteéis el gimnasio en el programa. Vale, esto no tiene precio, tío, mira para ahí. Cuidado, Y te invito, tienes que comprometerte aquí, quiero que lo grabes. Quiero que vengáis todos invitados a una clase de boxeo. Hombre, hostia. ¡Venga! Gracias, chicos. Joder, qué detalle, Ya me quedo todo, ¿no? El pantalón te lo regalo. No, para que quiero- vengas a entrenar. ¿Qué va? Que me tengo que cambiar, hombre. Vamos a publi, ¿queréis? Sí. Ah, vídeo, venga, vídeo de transición y venimos ya. Mira, es que te puede pasar en media hora, Gracias por todo, chicos. Nada. De verdad, enhorabuena. Muchísimas Y gracias a hasta vosotros. otra. Tío, ojalá tengamos que invitaros aquí muchas No, veces en más. junio esperamos invitaros a vosotros a que vengáis al combate. A ver. Venga. ¿Qué te daría más asco? ¿Encontrarte un pelo de polla en una sopa o un fideo en una polla? Un fideo en una polla. Hostia, a mí también, tío. Sería muy asqueroso. Se me soltó el micro, tío. Tengo aquí. Venga, estoy, ¿no? Estoy perfecto. Pues temos que ir alá, Temos que ir alá, pero hai que Joder. comer ben. Hai que comer ben. Venga. Hai que comer ben para poder ir a adestrar ali forte, duramente. Joder, vaya entrenamiento, voy a recoger esto, ¿no? Recolle eso que ben vale. É o que máis vale do que hai aquí. Mira, no hay como comer pan de masa madre, tío. Home, por favor, xa o di o propio nome, está de masa madre. Hombre, no hay como comer pan artesano de casa Manuel, de Manuel. Home, o pan do Manuel, que Pan de Manuel. son os novos amigos que temos aquí en Veiga, Sicilia, que fan pan artesán en forno de leña de masa madre en Lugo para todo o mundo, é un espectáculo. E non só ¿Qué fan o trouxeche pan. aí? ¿Qué trouxeche? Vamos a ver qué traes ahí. Ahí. Estaba preguntando si sigo con el pantalón. Sigo con el pantalón, Ahí está, venga. Mira, ahí tienes. Pan de masa madre de Manuel, por favor. Vamos pa empanada de la con grelos, que é un espectáculo que nos vamos a faltar ahora. Gracias, Manuel, por Don querernos. Pablo Manuel. Ya decía aquella canción, decía: Manuel, no te arrimes a la pared, que te va a llenar de pan, de pan, de pan. Bueno, que además clientes se suman a patrocinar. Venga, tu rincón. Que además clientes se suman a patrocinar en Vega Sicilia. Estamos encantados. Dejad que coja aire porque
Madre mía, vaya entrenamiento. Oye, Manuel y la sombra, me tenéis que llevar al gimnasio a ver si me bajo unos kilos. Sé que esto me gustó, me gustó porque me veo con muchas posibilidades. Cachadas, ¿qué pasa, tío? Vente. ¿Quieres un calzón como el mío? Tú tenías que ser un buen samaritano y recoger. Hostia. Daste cuenta, Mike. I love you, Cachadas. Outro Teixeiro esta semana no programa, ¿eh? Hostia, quita la mascarilla. Si puedes, por favor. Oye, pero probaste a hacer esto, tío. Mira, como los judíos, tío. ¿No? Déjale, como los judíos, tío. Mira, vas a jugar a waterpolo. Quieto, déjame ponértelo, tío, corta. Para jugar a waterpolo, mírate ahí que vas a flipar, tío. Mira. Mira, tío, parece... Ey, pásame la pelota. Mira, pásame. No, quítatelo. Espera. ¿Pero vas a hacerlo mejor o qué? ¿Cómo es? No, ahora estamos a ver. Bueno, es que lo de la goma sale una vez solo. Está ben hoxe, eh? Como miras? Ai, o que sura, tipo. E nada máis que fixo poñer o pantalón. Maki. Bueno, está ben. Está ben, Maki, está ben. Oh, es un adelanto, sí, cuidado, o sea, cuidado. Ahí sí me voy a enganchar al deporte ahora. Cuidado, no, ahora non. Bueno, sí que nunca é tarde, Maki, olvídate. Estoy a tiempo, Olvídate. Bueno, sí. ¿e que me dis? Joder. Deja que coja aire. Ya te digo. Bueno, ¿qué tal, tío? ¿Traes Muy historia bien, o qué? tío, muy bien. Oye, qué bonito el cartel, tío, ¿no? Sale moi guapo. E hai outro luminoso, Maki. Sí. Ese truxo un e outro colega truxo un luminoso. Ajá. Un luminoso que encende e apaga, non vayas a pensar que de cachondeo o cartel, eh? Está moi guapo, Maki. ¿Pero que lo controlas desde el móvil o qué? Cuando llega la No, peña... no. Llega la peña a la pescadería y se lo enciende rollo No, teño que ambulancia. subir a bancada, a darlle o botón e baixar outra vez. Te imaginas con el luminoso y que haga la cucaracha. Llega la peña al puesto y la cucaracha, el jurel a 9 euros. ¿Cuánto queda, chico Xorelo, eh? Hostia, mira que llevamos regateando el jurel. No hay forma, Maki. Hostia, me olvidé de ponerme la cinta. Mira, la voy a poner ahora. Voy a aprovechar. Ahora, así sí. Porque... Así hostia, acojona. Así como estoy sudando, tío. Así pareces máis Karate Kid. Así tiras máis a Karate Kid. Ay. Venga, vamos al grano. ¿Qué nos traes hoy, tío? Venga. Bueno, sei, tiña dúas, tío. Tiña dúas anécdotas guapas. Unha é de medicina e outra é de policías tamén. Cal queres? Pues como ya tuvimos 2 semanas de policías... Hostia, vas a querer la de medicina. Quiero la de medicina. Pero hazme un pequeño un tráiler. Un adelanto de... o sea, la medicina... Un camión, Mike. Un tráiler es un camión de toda la vida. Tráiler es... Mikey, hostia, cómo me cae la gota, ¿eh? Tráiler es cuando una película te hace un resumen en 1 minuto, 40 segundos. ¿Qué es un tráiler? Diego, que tú sabes de esto. ¿Qué es un tráiler? Un teaser. ¿Qué es un teaser, Diego? A ver. Mira... Enseñar algo da peli, ¿no? Uns fragmentos aí para atraer ao público e que entren ganas de ver a película. Dice que me hagas el boca a boca, Pepo, como buen compañero. Xa sei o que é. Cando vas ao videoclub a buscar a película, él esa película por detrás. No. Hostia, ¿es un mira, tráiler o no un tráiler? Eso, pues entonces, hazme... ¿Hay sexo? No. ¿Hay droga? No. ¿Hay violencia? Tampouco. ¿Hay adelantamientos? É unha operación de frenillo, macho. Bueno, hay algo de coche. Hay algo de coches, Mikey. ¿Oíste? ¿No? Hay algo de coches, tío. Hay una persecución o algo. Venga, Bueno, vai o non vai, Mikey? Oye, me dicen si conoces a este tipo. A ver quién es. Espera, que te lo pongo ahí. Te lo pongo ahí, a ver si lo conoces. Hostia, no conozco ni el tipo ni el monumento, macho. O monumento, sí, non é Catoira. ¿Es Catoira? Bueno, andan cerca, non? Andan por aí, Bueno, non? pues nada, venga, pues no le conocemos. Venga, vamos al lío. Bueno, vamos al operación lío. de frenillo tuya. Bueno, a ver, Maki. Vale. Contóme un amigo. Vale. A mí contóme un amigo. Venga, va, dispara. O que eu non sabía era que esas operacións se facían en... Como se chama? No ambulatorio. ¿En el ambulatorio? Sí. Eu pensei que... Lo de frenillo. Sí, o colega mandaron ao ambulatorio. Está en la Seguridad Social. Colé, pero pensei que iba a ir a Monteselo ou algún sitio destes. Pero se lo operaron de ambulatorio, como si fueras a quitar un bulto de grasa ou cosas así.
ou un lunar, ou, Vale, sabes? sí. Ou buraco pons pendientes, así, Sí. cousas fáciles, Sí. sabes? Pois era ali, era no ambulatorio en Mollabao, en Pontevedra. Ambulatorio, Maki. Eso, ambulatorio, tamén vale. Con H ou sin H. Es H intercalada, ¿no? Con H intercalada. Bueno, pois aí, era aí. Resulta que ese día había 6 operacións. 6. De frenillo. De frenillo. Vale. O me dijo eu porque estaban 6 sentados no banco. Pero Sí. bueno, puede haber 6 operaciones que sea alguien que le vayan a extraer una muela del juicio, que también lo hacen ahí. No, porque na porta puñía... Frenillo. No, o tipo que fai os rollos das... Urólogo. Urólogo. Vale. Entonces no creo que fueran a sacar unha muela para aí. Bueno, eran 6 Sí. sentados na porta do urólogo, ¿no? Sí. En isto que é a enfermera, Ujú. que pasa o primeiro, Ujú. aí vai o meu amigo. Toco yo primeiro, o meu amigo, e eu vai para dentro. O teu colega. Cando chega dentro, dúas enfermeras. Pero dime la verdad, ¿eras tú? Era un amigo, Maki. Ti deja que me conte, que despois vasme cortar. E vai, dúas enfermeras e unha médica. Con tu amigo. Cuidado, como é, amigo. Dúas enfermeras, unha médica. O sea, 3. 3. Entras, ti fai o rollito, a médica de espaldas, ali coas súas trapalladas, e así como entras, xa che di que te sentes na camilla, que saques os pantalóns e os calzoncillos. Así xa, ras. ¿sabes? Al grano. Así, dereito xa. Sin beso. Bum, sin nada. Bum, a sentarse na camilla. Sentarse na camilla. Te pusieron el... Bueno, sigue. O que me tiña que poner? No. Sigue. El camisón este que es... No, non te poñen nada, non estás en Monteselo, Maki. Olvídate. Vale. Pa baixo pantalóns, pa baixo calzoncillos, cos calcetins e os tenis para arriba da camilla. Cuidado. Calcetín e tenis. Calcetín e tenis para arriba da camilla. Vale. Que? Ven, vas. Te lo contó tu amigo. Síguesme, me contó mi amigo. Enfermera, trax, guantes de látex. Guantes de látex. Pa aquí, pa allí, pa aquí, pa allí. Pon mala cara, tipa. Faiche a mí. Puedes salir un momentito y vuelves a entrar. Vas a orinar un poquito. Eu salgo. ¿Salir a dónde, Maki? Que me mandaba a esperar outra vez. Non sabía por que era. ¿Tuviste que ponerte los pantalones? Claro, volvo a vestirme, vou para fora. Vai para fora o meu amigo. Que xa me estás facendo boa, Maki. Vai para fora o meu amigo. E vai mexar que lle mandou a ti para que fora a mexar, sabes? Vai mexar. En isto que entra outro. Pero habíamos 6 cando chegaban, cando eu salín xa quedaban 4. Dous xa marcharon, xa non quixeron saber nada. Marcharon. E vou te dicir unha cousa, a enfermera que nos viña a buscar era unha boa enfermera, sabes? Notábase que sabía do que falaba e do que iba a facer, vamos. Entonces eu vou mexar e volvo a sentarme outra vez. Non me preguntes nada. Volvo a sentarme outra vez. A esperar a que me toque. Pero, ¿te sientas tú sí. o tu amigo? No, séntase o meu amigo. Entra outro que lle tocaba o seu turno. Pero aos 10 minutos pasalle máis do mismo. Deberon non mandar tamén a mexar. E vai o tío para dentro. E depois xa me chama a min de novo. A teu amigo? A meu amigo. E vai para Maki, vai me chamar a min. E si non nos liamos. Vale, o sea, vou meter eu no papel do meu amigo. Que che parece? Eu vou no contar como me contou. Eu vou contar como me contou ele. Como en primeira persona. Venga, tío. Entra outra vez. Baixa pantalón, saca calzoncillos, sube para camilla. Esos pasos xa os sabía. Outra vez. Aí ven a tipa. Toca para aquí, toca para allí, toca para arriba. A mesma cara de antes. Me haste pouco, Como que me haste pouco? Pero eu xa fui mexar, Pues aún no. Vuelve a salir y vuelve a esperar un poquito. Pero así como yo dijo, Maki. Así como contó él. Salgo. Espera un pouco. Pasa outro. O que foi mexar o váter xa marchou para casa. Xa non quiso entrar tampouco. Xa quedábamos 3. Entrou outro. Este sí. Este debeu acabar porque botou moito tempo dentro. Cando saleu xa marchou para casa. Ese saleu, igual botou 1 hora ou así, 3/4 de hora, 1 hora. E xa marchou para casa. Volvo a entrar eu. Volvo, Entro de novo, a mesma maniobra, fora pantalón, fora calzoncillos, arriba da camilla. Igual. Pero xa non veo a mesma enfermera, xa veo outra. Veo outra enfermera,
guantes de látex, e outra vez na mesma. Un lado pa aquí, outro lado pa aquí, outro lado pa aquí. A ver, eu, máis ou menos, xa miraba por onde iban a vir os tiros, dixen eu pa min. Estes mandanme vexar, ir a mexar porque, a ver, como cando te levantas ti polas mañáns, sabes? Que necesitas ir a mexar. Pois igual. Entonces dixen eu para min, estes mandanme ir a mexar para sí. Entonces digo yo a ti, mira, por favor, non toques, pa que tocas? Opera, non toques. É que se tocas vou ter que ir a mexar outra vez. Así yo dixo o meu amigo enfermera, e todo isto ainda non viñera a médica. Cuidado, que todo isto foi solo coas enfermeras. Mira, se te estaba cumpliendo un sueño aí, claro, ¿no? É o que che iba a dicir eu. O sea, dos enfermeras, claro, ti sabes cando estás dormindo que despertas así, e dis, isto que me pasou? E tens que ir mexar. Pois é o mismo. Duas enfermeras e unha médica. Empalmachaste 3 veces. Hostia, que fácil o dixeche. Pois foi así. Pero por culpa da enfermera. Hombre, es que aí non se pode tocar, É o que iba eu. Non lle podedes dar unha pastilla ou un pinchaciño pequeno ou algo. Claro, porque con el tema a tope non se pode operar, ou non? No, claro. Mandaronme pa casa, Tiña que ir o lunes siguiente. Pero cuidado. O amigo. Sí? Tuvo que ir o lunes siguiente. Porque xa... Anda, carajo, ahora sí que vou cajar. Xa sabes que os que traballamos na plaza temos que ir ao médico os lunes. Por la semana, o autónomo por la semana non pode ir, Maki? Non é como a ti que outro día deixaxe a televisión pantanada, a radio e facho ao médico. Cuándo, Maki? O miércoles ou jueves, que Maki tuvo que falar ás 9. Que va, me entraba un alijo de coca, fui a descargar un alijo de coca, ¿no? Bueno, a esas horas é moi cedo, suele ser de noite, a non ser que ahora... Pero por que sabes tú que fui al médico, tío? Bueno, porque me chivaron. ¿Te lo dijeron? Bueno, que che dicía que tuve que ir o lunes siguiente, pero en serio, o lunes siguiente. Pero isto antes de marchar salió a enfermera, díxome que chegara un pouco máis relajado. O lunes siguiente chegache máis relajado? Claro, un pouco máis relajado, e dixenlle que iso non era cousa de chegar máis relajado ou non, iso era cousa de tocar. Claro. Que edad tiñas? Que tería 21, 22 anos. Estabas a tope con la fuerza. É o que queres que che diga. Estaba la fuerza aí a tope. Entonces dixen, bueno, pois veño para a semana que ven, pero o espectáculo como se va a mí vai pasar o mismo, xa xo dixo eu. Antes de que veña xa xo dixo eu. E aún sigues con frenillo a día de hoy ou...? Non, que xa mo quitaron, Maki, para iso fun a semana seguinte. Ai, o lunes. Claro, conseguiron quitar. tuvo que ir o lunes siguiente, pero o lunes siguiente xa un pouco máis relajado, xa como sabía como era a historia, xa, sabes, xa con máis control. E ao final saleu ben a operación, Maki. Sí. Saleu ben, bueno, saleu ben. Que? Oye. Oye, foi un detalle, tío. Pero a mí o que me chamou a atención, sabes que foi? Que dos 6 que estábamos no banco, ao final operamos nos 2 solos. Home, é que... Estáme dicindo a miña muller que faja a vasectomía. Eso para outro día, tamén é chulo. Fixeche a vasectomía? Sí, pero sabes cal é o problema da vasectomía? Vale. Que despois, unha vez que a faz, todo ben, pero, bueno, quedache todo negro como os meus pecados, olvídate, Mike, non te asustes, É así, todo queda todo negro, como se te encontraras co colega que veu antes, que mazaban ti seguido, pois igual. Pero o problema ven despois, ademais ti eres de Moilexos, Mike. Ti eres de Moilexos, porque onde dicías que eras? Eu? Sí. Pero dime. Non sei. Eres moito do interior. Donde tes... Maki, de verdad teño que contestar. Vou che dicir unha cosa. Onde tes un sitio máis cercano que fajan analíticas? Analíticas, aí un centro, no centro de Tenorio, a 2 kilómetros. Bueno, 2 kilómetros xa son kilómetros, xa te vexo poñer o pantalón. Porque sabes que tes que facer? Tes que levar as muestras despois, Muestras de? De ti. Muestras de ti. De ti, Maki, do interior. De sacudir das cucarachas. As cucarachas. De sacudir la sardina, Maki. Coleque, tens que levar as muestras. 2 kilómetros, cuidado, porque teñen que, neste caso non teñen que romper a cadena de frío, será a cadena de calor. Sabes? Sabes o que che quero dicir, Maki? O sea, que ten que chegar a movida quente, Maki. Sí, Maki, sí. Claro, iso é un estudo. Como fixache ti? Esas son cousas miñas, Maki. Pero aténdeme unha cousa. Son 2 kilómetros que tes, ou collelo o coche ou faz un sprint que te cagas. Como te na man, Maki. Puxéchelo na calefacción, Maki, o que? En que calefacción? Do coche, ti. Non, eu marchaba correndo desde a plaza hasta Eduardo Pondal.
Correndo, tío. Correndo. Pero que ibas a machacarte na plaza... Maki, fala ben, que se va a cerrar o chiringuito. Ibas a sacudir a sardina. Mira, esa estaba ben, porque mira, sabes que pasaba? Ti, cando te operes diso, chámame que che dixo máis ou menos o que tens que facer. Cando te operes diso, tens que coller e despois vas a facer unha analítica e vanche dicir o tipo, bueno, usted ahora veña dentro de 30 días, máis ou menos, porque ten que facer usted 30 eyaculacións. Ten que facer, e logo danche un mes e medio. Pero con 23 anos, Maki, bueno, cando fixache ti a vasectomía? Pois mira, eu penso que con 28. Con 28 fixache a vasectomía? Que estás dicindo, Ou pouco Maki? máis. Cando Sí, por aí, Cando Maki? tuveche os fillos? Por claro, eu tuve o primeiro con 23 e o segundo por aí 28, así sería. Sí. Xa che mandou cartelo, cabrón, non? Esas son cousas túas e miñas. Bueno, mira, aténdeme. Que ahora hai que Temos que dirlle apurar que non hai que temos dirlle moito jas, tempo. por Dalle iso caña, che dalle dixo, caña. bueno, hai que darlle jas. Bueno, 30, tens que ir unha vez que vas a primeira vez, e che di o tipo, usted ahora ten que vir dentro de 30 días ou 40, bótalle máis ou menos mes e medio, porque tens que ter 30 eyaculacións. E na 31, botala no bote e marchas a levarlle a ti pa ali, para que xos analicen, porque os que vas a levar son os que xa non están no corpo, os que se marcharon polo callejón, entendes? Non te enteras de nada, Maki, mira, vanche cortar un huevo, entonces vanche mandar os rollos pa outro lado. O sea que... E logo tío que tes que machacala hasta que saques todos que che quedan no corpo. Entendéchelo ahora? Hostia, Maki. Sí, é moi sencillo. Mira. Mira. Esta semana que ve, Maki, tengo que marchar. Pa semana que ve. Contas pa semana que ve. Cuídate moito, tío. Gracias. Veña, que temos que... Antes de dar paso a Fátima Pego, vamos con 4 cosas que tenemos aquí de nuestros oyentes, rápidamente. Mirad, Guillermo Castro, que nos está viendo en casa hoy, Vega Sicilia, ahí está, Trasca, ¿vale? Y tenemos concurso, queremos, o sea, fijaros bien, verlo ahora, ¿vale? Porque de esta forma... a ver si lo tengo aquí. Ahora se me descontroló esto, macho. No sé qué toqué. Tenemos un concurso porque los oyentes nos enviaron el Scatman. ¿Sabéis la canción de Scatman, no? De la de I'm a Scatman, pa, 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 para, pa. Bueno, pues nos envían. Puedes ir pasando, Fátima, que lo vamos viendo aquí juntos y así decidimos juntos. Y así decidimos juntos quién gana el concurso. Vamos a regalar 30 euros y otra tacita de desayuno. ¿Me ayudas a elegir? Claro. ¿Te parece? Cando levo unha taza de desayuno? ¿Cómo? Cando levo unha taza de desayuno? Oxe. Vale, mola. ¿Cal queres? Pues Pide unha, calquera. ¿Quieres una? Bueno, teño... Mira, ¿quieres esta? Sí, veña, Esta esa. está boa. Veña, para ti. Super taza. Vale, xa podo marchar? No. Ah, vale. Bueno, a ver si va Dalle, cargando esto. dalle. ¿Cómo estás? ¿Qué tal la Ben. semana? ¿Cómo transcurrió? ¿Qué Deixa tal estar. todo? Foi martes e 13, non che dixo máis. Sí, sí. O martes e 13, ademais que foi o día de... Del beso, do bico, do El kir, de bisú, beso. de todo. Unha cousa El loca. beso. El beso Como celebraches? en España. Como celebraches, Miguel? Ni fu ni fa. No celebras. Pois é un día ben bonito para celebrar. No la verdad que no celebro nada de esta Non de eres estos nada días, enamorado, sí. nada romántico, nada amoroso. ¿Tú eres de Namorareiro. besar? ¿Eres besucona o no? No. Eu sabes o que decía sempre, meu abuelo decíame, miña reina, ven aquí, dame un bico, e dicía eu, non, a cabinos. O sea, que imagínate xa desde pequena, e iso foi empeorando. Esto ya de por vida, ¿no? De O por- sea que entón de... Como decía o chiste, entón de poder xa non falamos, ¿no? No, a mellor é que os preliminares me parecen tontería, que sei, tamén pode ser, home, vamos ao caso. Bueno, Vamos a pero perder o tempo en era caralladas. chiste fácil, perdona por colocarlo aí. Non pasa. Mira, Dime. hai xente que é de besar de piquito. Sí, Hai xente que é de meter a lengua sí, como si fuera a Thermomix. sí, batidor. ¿Sabes? Sí, sí, sí. ¿No? O sea, Buscando empastes. La batido, buscando empastes. Contándolos, ¿eh? Claro. Cuando acaba tienes 7 empastes y 2 caries. Sí, tens que ir ao dentista. Por si las moscas. Bueno, Sí. y aquí el equipo, ¿de qué sois? ¿Sois besucones? ¿Sois de morrear? ¿Sois morreones? Pepo, ¿tú eres Sí, de morrear o mira, qué? No bueno. tienes pinta de Pepo, ser ímolo morreador. ver, non me adiantes nada. Non hagas spoiler, Vale. non hagas Pero, spoiler. Carlos, ¿tú eres de morrear o no? ¿Eres morreador? ¿Sí o no? Bueno, nada. Raquel, no me meto con ella. Somos Raquel, ¿tú qué? tímidos aquí. ¿Eres morreadora o no? Dale al micro ahí.
Ya fuiste foi más? máis. Claro, é que se vai se perdendo, é verdad. Cando Sí. eres novo, non che pasaba... Eu cada vez son máis. ¿Sí? Maki... Porque está operado, ¿eh? Cachadas cada vez más porque está operado, dice Pepo. Pero yo recuerdo de Chinorri cuando tenía 15 o 16 años que empezaba, o sea, A besuquear. y a meter mano, Sí. que cuando llegabas a junto a los colegas ya toqué pelo, ¿sabes? Eso era la hostia. Ese era el top. Eso era el no va más. Pero de aquella me dolían las comisuras de estar morreando así de... Y Pero sin el más. morreo era la disculpa para poder echar las manos al culo, ¿sabes? Ai, mi madre. E O non sea, le baches unha securida. No porque era lo que había que hacer. Era obligado. O sea, tú si querías pasar a la segunda base, porque nosotros Qué teníamos... romántico todo, el día del beso. Pues así somos aquí. Sí, contame. Joder, es que de aquella lo más romántico que hacía era escribir movidas en la carpeta. Bueno, Te voy a bajar. Solo che digo que o meu primeiro bico foi xogando a piedra, papel, tijera. O sea, que es con eso digo todo. O a la botella. ¿O no? Sí, pero sí, ¿cómo? sí, Pero sí. vamos a ver, ¿cómo Qué llegas a besar tristeza. a alguien jugando a beso, papel, Pues tijera? mira, porque estábamos dúas amigas con dous amigos e era, venga, empezade vos. Estas cosas raras que fas con 12 anos. No, empeza ti. Veña, a pedra, papel, tijera. Y el Imagínate que romanticismo. romántico. ¿Dónde está el romanticismo ahí? Moitísimo. No hay romanticismo. Ay. Luego estaba lo de la botella, que cuando te tocaba con quien no querías morrearte, Era unha hostia, traballada. ¿qué hacías? Era un beso Chupaba rápido la eso, ¿eh? botella. Una patada a la botella. ¡Ya no juego más! Ay. Pero sabes por qué se celebra o Día del Beso? ¿A que non lo sabías? Sí. No. A ver, ¿sí o no? Aclárate, non pode- ¿Es por el beso más largo del mundo? Yes. Ay. E como te lo imaginas? O sea, porque eu cando lín o día do beso foi por o beso máis largo, 50 non sei cantas horas. Imagineime aí dos tipos, non sei que. Sí, Pon aí sí, o vídeo sí, do, sí. do beso, por favor. ¿Te pongo el primer vídeo del beso, quieres? Sí, el del récord, sí, El por del favor. récord. Vades a ver quiénes son os gañadores. El reto no. No, es, no, el que pone uno, Veiga, por favor. Récord besando. Pero es un Este es el récord Guinness. Todo pasión, como podes ver. E eses son outros concursantes que non gañaron. Aquí lo que había era pasta, ¿no? Pero fora bromas, o sea, parece un chiste, pero no, estos dous foron os gañadores. 50 horas, Cuidado con esto, Concretamente 58. Puxen 50 por Oi. aproximar. 58 horas. Ahora sí, non lle puxaron moita ansia porque senón, claro, 2 días aí tracatrá. Mira, ¿puedes ponerlo otra vez? Cuando acabaron se le enredaron los pelos de la nariz, tío. Mira, No, e que xa estaban mirando ao horizonte, porque este xa está mirando ao horizonte. Aí, Sí, aí non xa hai non pasión. hai amor, Aí non hai Aí pasión. xa se acabou. Aí non hai pasión de ningún ganache tipo, o premio Guinness, pero baste ao paro, o sea, directamente. Cuidado ao paro con del la amor. movida, No, unha movida chunga, Nah. Unha movida chunga, Nah. pero non pasa nada. Ahora vouche poñer uns bonitos. Pon aí o segundo vídeo, O que xa que segundo, os busquei. este es de... Este es de patata. Este es de patata. Este es de amor. Con cariño para Maki y para Pepo. Este dedico yo a ellos. Este lo Sí, practicamos, atención señores, Sí, lo vamos a este lo practicar. practicamos, ¿cuál es esta la mía? Sí, a ver. Este lo practicamos todos en algún momento, Dale ahí, en algún dale ahí. momento lo hicimos, alguna de este no, yo boca abajo nunca hice nada. No, la verdad, un poco incómodo, Esto es pero una movida, mira, pero este seguro. este No, pero colega, espera, mira, espera al final, pero espera al mira. final. Me cago en la leche. Pero no quites, porque tenemos besos ya, mira, Sí, mira. el otro día le hablaba a Maki Mira este de bonito este también. no, mira, le hablaba a Maki de Ghost yo, ¿te acuerdas que le hablaba a Maki de Ghost Sí, que no lo había digo, visto? bueno, se non a veo, seguro que a veo, pero non sabe cal é. Esto fue una movida, el Ghost, mira. Sí, sí, sí. Hostia, y y este. Titanic y de y todo. este. Mira, y este que más me gustó de todo. Mira qué bonito. Mira, Mira qué bonito. Ah, porque estás en una edad que francamente, ¿Qué O pasa? sea, que te ¿Qué gustan pasa, más qué los edad? besos de los gatos. Estás en, ¿Qué tal que me estás en una edad ya que... No, mira, vamos a xojar, que senón me... Vamos a xogar xa? Sí, vamos a Non queres xogar. poñer máis? No, no, hai máis. O Hai máis, seguinte é un hai xogo. algún... o seguinte, O seguinte é un xogo. Venga, Sí, este é un xogo que vamos a adivinar. Tendes que ver estas imaxes, poden xogar tamén Vale. desde a casa. veña. Tedes que adivinar se despois desta primeiro encontro hai bico ou hai ostión como un cañón. Vale, entón eu cando Despois- che diga tens que parar. Vale, veña, Tens vamos... que dar o pause, vale? Vale, veña, vamos deixa alá. meter o dedo... Estamos? Cando que irades, podedes xogar vamos. por aí tamén. Veña, vamos alá. Este é o primeiro. Como Va, vedes, telenovela. Hai que gritar mucho, ¿eh? ¿Vale? Venga, dalle aí. A cousa pinta ben, a priori.
Pinta ben, eso... Vale, Claro. paramos aí. Vos que pensades? Vico, A hostiazo. ver, Vico ou hostia que te criou? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves ahí el ambiente? Yo creo que hay beso y empotramiento aquí. ¿Sí? A ver, por favor, equipo, beso de empotramiento. Hostia. Mira, Vico dice, ostión, dice ahí Ostión. Laura. Venga, ¿qué más? Bueno, aquí está 50-50. Vamos, Dalle aí mira, ao play, dalle aí. luego a ver. oye una Vamos a resolver. ranchada de ostión, dicen ahí. Beso. Veña, va. Vamos a ¿Qué ver, más vamos a dices? ver. ¿Alguno más? ¿Alguna opinión más? Vamos, chicos, venga. Venga, que Vamos, opinión. estamos baratos, Trompada, vamos. Trompada, venga, vamos, venga, hostia. Venga, pues a ver, vamos a ver si es Gana o hostia, trompada. beso, ¿eh? Gana hostia, sí. Pues Gana a ver. hostia, vamos, beso, vamos, vamos a allá. ver qué hace. Vamos allá. el muchacho. Espérate. Amorrada, pero aquí a mí ya me valía, ¿eh? Pero ahora le... ¡Bomba! ¡Toma! Tiña que verlo Después de esto hubo empotramiento fijo. todo. Non sei. Temos máis, dalle aí. Vale, Que vai venga, llegando outro que a vas, xente venga, gustalle vamos al lío. participar. Vamos alá. Temos outra aquí. Venga. Dalle aí, outra telenovela mítica que seguro que todas viron. Ai, ¿por qué estoy ciega? Ay, no, pues no fue más. Yo no puedo vivir sin ti. Ay, bueno, que viene beso Ronaldo. o tremendo trompazo. Pues, no sé. Venga, Que lo- beso o ¿qué veis? trompazo. Beso trompazo, Beso chicos. trompazo, Venga, señores. va, que estamos que lo petamos. Venga, beso trompazo. Beso. ¿Qué decís ahí? Beso trompazo. Uf, está 50-50, ¿eh? ¿Eh? Beso trompazo. A ver, na casa, ¿qué opinades? Beso trompazo. Vamos, que lo petamos. Trompazo, venga, dalle aí. Dalle aí a ver, Venga, play. trompazo. Pienso que sí, ¿eh? Yo digo que morreada Total. con leche. ¿Cómo crees? No vino por lástima. No vino por lástima. Ay, a tope nos vamos. Le Pero pega acaba ahí, porque ahora viene le el atropella un trompazo. coche, vuelve de vuelta y mira. Y es que segundo round, ¿eh? ¿Qué pasa aquí? Ay. ¿Qué es esto, Wiwi? Espérate, para ahí, porque eso también tiene... Aquí hay beso trompazo. Dale para atrás, que si no se nos adelanta la Aquí hay beso trompazo Dale un- también. Sí, pensades que iba a ser todo telenovela. No, señor, porque todo vai pensado. Temos aquí un boxeador, pues veña, pon aí boxeo. ¿Boxeo? Sí, pon Venga, ahí va. boxeo. Pues venga, vamos boxeo. Vamos a boxear. Venga, beso o trompazo. vámonos. Vamos a Vámonos. al boxeo, venga. Pero Venga. esto es, mira, le queda Dalle aí. le quedan los pantalones como a mí, tío. ¿Lo visteis o Es qué? peso pluma también este. Peso sí. pluma, venga. Bueno, a ver, para ahí. Paramos. ¿Esto qué es? ¿Beso o ostión? ¿Cómo lo veis? Beso. Bueno. Por aquí din Beso, beso tamén. Ostión. ¿Cómo vedes, Pablo? ¿Cómo lo ves? Beso. Diego, ¿qué? Besito, venga. Damos Beso. ahí. Triunfó el beso. Vamos a, dalle ahí Va, ao play. Venga. Es que es como muy evidente. Esto todo el mundo espera una hostia y dice no y se besan. Ya, Venga, claro. va, pues dale al play que ya verás Como, que pasa. venga, eso es frunce. ¡Ay, ¡Ay, que le dio un beso! Mira, y ahora se lo clava, mira. ¡Le hizo el perrito como yo! Le hizo el perrito. Le hizo el perrito Amigo. como yo. Venga, va. Y vamos. tenemos uno más. Venga, uno más. Venga, uno más. Que nos está gustando esto. Vamos a ese. Hostia, pero mira qué morreo le mete al final, que lo tumba, ¿eh? Venga, tenemos otro. Vamos. Vamos al Va. Para ahí. Hostia, pero ¿Qué hay? ¿Beso o trompazo entre el público asistente? Señores, ¿qué veis por ahí? Joder, las ¿Cómo lo rubiazas. veis? Aquí está gañando trompazo. A ver, a da izquierda ten unha risa así como... Beso, ¿tú crees beso? Uy. Es que yo la vez que vi esta imagen ponía Blanca Nieves y los 7 enanitos, ¿sabes? No, pero no es de esas. ¿No? No. Vale, Venga, dalle ahí. va, venga. Dalle ahí al play. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Toma cachetada! ¡Hostia! ¡Pero qué hostia! Toma, pero espera, que ahora... ¿Pero qué le pasa a la gente? Ya está, ¡Pero no hay qué más. hostia! No hay más. Pero hostia guapa, ¿eh? Pero qué opción, macho. Bueno, mira, nos mandan otra foto viendo Vega Sicilia en directo. Bueno, ahí estamos, ahí. Lo que bien me queda esa cinta en el pelo, tío. Y a mí esa Eso- postura que parece Bueno, que... mirar, vamos a ver rápido con el Scatman. Venga, que está, hay alguno muy pavero, ¿vale? Venga, Hay dale. otro que está viendo el Vega Sicilia de esta forma, mira. A ver. Esto Carallo. es poderío, tío, mira. Hizo un GIF, ¿eh?
Qué bueno. Qué bueno, va. Sí, señor. Mirar, Scatman, venga, uno, el primero, rápido, así decimos. And the Scatman. Sí, señor, qué grande. Venga, va. Otro Scatman, el de Laurita. Laurita, I love you, gracias. Hoy que aún tenemos que poner el vídeo del que además Laura, mira, estaba aquí yo, que vamos, venga, vamos ya, que vamos a apurar, venga. Otro Scatman. A ver, otra vez, desde atrás otra vez, va. Scatman. Laura me grabó un Vitrasa y menos que coches. Hicimos un concurso esta semana en la radio. Pedimos frases para hacer un menos que coches con un Vitrasa. Los oyentes hicieron el menos que coches, ¿vale? Y Laura me consiguió el vídeo para poder hacerlo. Otro vídeo, venga, rápido. Venga, que tenemos que ir al reto, ¿eh? Sí, vamos ahora mismo. Venga, otro vídeo, ¿podemos poner otro vídeo? Va. Esto va para Miguel Vega Radio. Y Scam, pam 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 pam. Otro más rápido, venga. Va. Tenemos otro más, venga, otro más rápido. Pa' mí toda la pizza, pa' mí toda la pizza, pa' mí toda la pizza. Ay, Scatman, La gente está muy tronada, ¿eh? La peña está muy mal, ¿eh? Sí, señor. La gente está muy mal, ¿eh? Bueno, pues hacemos el reto rápido, ¿te parece? Antes de nada, vamos a poner rápidamente, si tienes por ahí, Diego, el vídeo del Vitrasa. Estas son las frases que se eligieron, ¿vale? Se cogieron todas las que enviasteis, Laurita grabó el vídeo y vamos con... ¿El premio qué? ¿Decides tú quién da el premio? El de Scatman, sí, ahora lo damos con el reto. Venga, vamos con el vídeo del Vitrasa, venga, de menos que coches. A ver, es que autobuses, hoy tenemos el Vitrasa. Para muchos, el Ryanair de los autobuses, pero a precio de Iberia. Dicen que si estás en la parada de pestañeas, pierdes el autobús. Van más rápido que un chimpín después de una queimada. El verde del increíble Hulk está basado en el Vitrasa. En los cruces se ha llevado a más gente que la grúa municipal. Los ves venir de lejos y te acojonas. Si vas en este autobús a ponerte la vacuna, cuando llegas te ponen la segunda dosis. De serie vienen con un acompañante para hablar con el conductor. El primer Vitrasa lo inauguró Jordi Hurtado. Sus grandes rivales son las motos del Telepizza y los repartidores de globo. Los nuevos modelos de Vitrasa los llaman los Abel Caballero. Están llenos de luces. Y recuerda, si lo que quieres es una emoción fuerte, súbete a un Vitrasa con un billete de 20 euros. Ya que llevamos nosotros 26.700 suscritos tiene en su canal este chico, gracias. I love you. Thank you. Mañana, el viernes nos vemos en el programa La Mañana en Buenos Días. Bueno, tenemos reto, ¿no? Sí. Y rápidamente nos vamos. ¿Quién elige, quién es el mejor del vídeo de Scatman? Non sei, non iba a dicir ti. Mirache. Elige una. A primeira. A primeira, Sí. señora. Muy bien. La señora Pilar. Pilar, é que leva Señorita Pilar, perdón. Señorita que no, Pilar, para no se me usted. enfade. Señorita, Bueno, pues Pilar, señorita. 30 euritos para ella y una tacita de Vega Sicilia que se lleva. Gracias. ¡Oh! Gracias por los vídeos. Gracias. Venga, que vamos fuera de tiempo, que hoy No tuvimos pasa nada, más pero invitados apuramos. que rápidamente. Eso que é lo que é? Esto es un cristal, por si non te dares conta, é un cristal. Pensei que era metacrilato. Que sei o que é. É transparente, non? O caso, o reto de hoxe
é o siguiente, pon o último vídeo. Último vídeo. Sí, Venga. vídeo number 4, please. Number 4 vídeo. Vamos a aprender a besar mal. Abrir mucho la boca. Para aí un momento. Vale. Antes que nada, envalentona. es importante... Abrir mucho la boca. Vale, entón, ahora vamos a seguir os pasos destes mozalbetes tan simpáticos para aprender. Eles queren aprender a besar ben, pero nós queremos aprender a besar mal. Vale. Porque estou convencida de que sodes grandes besadores, non? Yo beso que lo flipas, Entonces vamos a besarnos. Vamos a besarnos, eu creo que é a mellor solución para saber si hai que... ¿No? Non o ves? Beijo. Ya está. Entón, vamos a practicar. Temos que practicar, sobre todo, cochinadas. Porque para besar mal... para besar mal hai que... Pero, facer Pepo, no es con ella, No, é con Cristal, Claro, a ver, igual me expliquei mal, con Cristal, meu rei. Claro, meu rei. Entón, para que pensabas que era? Para poñerche aí a orla. Estaba afilando Podía los ser dientes. peor, podía ser naranja. Estaba afilando los Cristal. dientes el cabrón, Como ¿Viste? como Estaba ahí, estaba el tío... Eu vou vos a poñer unhas imaxes e vos tedes que imitar esas imaxes. Pero besuqueando como... Home, eu si queredes besarvos entre vos, eu Pero ¿por qué no encantadísima. prueba aquí? Dime tú cómo hay que hacer primero. No, que despois non podes besar tú. Pero con el besas, COVID, yo estas beso de un cosas. lado, tú de otro. No, déixate estar. É igual. Entonces... Oye, eu creo que quedou máis bonita a miña intentona que a túa. Creo, Vamos ao caso, Fai si non- caso se queres. Tú eres romántico, yo voy directamente al grano. Vas al grano, pois o grano se leuche fastidiado. Con pus. Tú dalle para atrás e dalle A ao play. ver, E vos veña. tendes que automáticamente... Hay que darle para atrás. Sí. Veña, hay que darle para atrás. Vamos. Empezar a besar como procede la chica esta que es una profesional del Antes que nada, besuqueo. es Entonces, por importante que favor, recuerdes que- procede con vuestra Pero, ¿cómo pareja haces? de... Exacto, así. O lo que viene siendo abriendo mucho la boca. A ver, Mucha boca. sí. Cuidado cos dentes, que tamén... Eso parece unha serpe buscando saída. Non o vexo, non lle estás poñendo pasión, Pepo. Pero... Poñe pasión, non a mordas, que non se trata de morder. Ti que pensas que non é unha longaniza. A ver, vamos conseguir... Bueno, aí estou vendo pasión xa. Aí hai pasión. Parece Miguel Bosé otra vez, Tal cual. Bueno, respirade. a ver cómo es, venga. A ver, A ver. dalle ti, Miguel. Vale, eu aprobei, abrir moito a boca, aprobei, non? Pues bueno. Cal é a seguinte? Ahora busca implantes, aí. Busca implantes. Yo le quiero chocolate. Me gusta. Aí. Está perfecto, como ves? Pero non era abrir a boca nada máis. Hai que recrearse. Claro. Por favor. Por favor, que non procede. miren os nenos. A ver, ese primer... Eso. Bueno, pois con esto xa van a ter pesadillas para o resto das súas vidas. ¡Ya está, Pepo! ¡Déjate estar, Pepo! 58 horas! 58 horas así. Pepo. Volve en ti. Eu creo que... Era dar un beso, no hacer el gusano, muchacho. A min dixo Mela que había que facer por calladas e dalo todo. E pasión. E pasión. Vale, que máis pasión quieres? Vale. ¿Quién es este? No te hacía yo así apasionado, Eso moi apasionado, hombre. Por Pasa favor, parece venga, mentira. que venga, que tenemos que ir. Dalle. Bueno, acabamos. Dice ala Pepo con suavidad. Ves? Dice, ¿ves? Ves, aquí. Tenho que dicir, o fío do que dicía cachadas, eu que son actor, ou era, pois non me chaman para traballar. Que era a miña cámara. No Sigo sabe lo que sendo hacen, actor, Pepo. moi bueno. No sabe lo que hacen, Pepo. Por si las moscas. Algúnha vez tocoume o dos bicos en Ay, sí. escena. Pero no podemos enrollarnos. Vamos a entrar. Sí, nos enrolamos, Ahora porque sí, te lo ahora pide xa el está. guión. Nese caso. E hai unha cousa curiosa, porque aí hai moita escola, hai o que falábamos antes, o pico, tal, o cual, tal. Eu aí teño un problema. Como me toquen la lengua, me mandan para fuera como a cachada. Está conectada la lengua con la Con lo cebolla. demás. En el momento que me toca la lengua, se jodió. A la boca para arriba y marcando Me imagino al Pepo morreando así, ¿sabes? De verdad, sí. Para no arrimar la cebolleta, el morreo así. No morreo. O es una... ¿Sabes? Oye, de todas formas tengo ventaja porque normalmente solo morrean los guapos. Entonces ya no me toca, pero... Qué poco saben esa gente. Pero eu cando é así xa deixo claro todo negociado. Vamos, que nos vamos de tiempo, se ven, vamos. No, dijo a compañeira, digo, como mete la lingua, prepárate para asustarte.
Bueno, eu creo que hai que acabar dunha forma Veña, chula. arriba, a tope. Creo que debería desmorrear vos aí. Gracias, hasta la semana que viene, si os quieres. Mira, pero a través del cristal, ¿eh? ¿Qué cristal ni qué Veña, cojones? va. Os quiero besar. Sí, venga, dale ahí. No, que xa nos haches Hai esperado. unha pandemia, hai Es- unha pandemia. pero- Igual que peleo, Pepo, Sácate me de ahí. beso contigo, Pepo. Pues vaya a mi Ven a darme un besito, Pepo. Bésame, bésame que yo te quiero. Bésame, Pepo, que yo te quiero. Bésame, Pepo, que yo te quiero. Hasta la semana. Ay, cómo me gusta con el pantalón. Lo que te estás perdiendo, Pepo. Venga, hasta la semana. Miércoles. Yes. ¡Eh! ¡Que me vuelvo loco, eh! ¡Ven para adentro, sombra! ¡Ven para aquí que te veas! ¡Que me vuelvo loco, eh! ¡Bésame, Pepo! ¡Bésame, Pepo! ¡Lo rompió! ¡Lo rompió! Está guay porque oíste, lo íbamos a devolver. ¿Me escapas o qué? Chao, hasta la semana. Lo íbamos a devolver. Chao, hasta la semana.